tradición, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré. Buenos días a todos. Un jueves más nos encontramos aquí reunidos para hablar de memorias y vivencias de Vitigudino. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Nos acompañan en esta tertulia don Pedro Pérez Blanco, don Joaquín Bernal, don Abel Herrero, don Benito Medina y una servidora, María Teresa Marcos. Y la lluvia en el cristal. Bueno, hoy comenzamos ya el programa en serio. Hablaremos de Vitigudino, que es un municipio localidad española de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se distingue como el núcleo de población más importante del noroeste salmantino y se considera la capital o centro de servicios de la comarca de Vitigudino, y la subcomarca de la tierra de Vitigudino conforma el partido judicial de Vitigudino. Su término municipal está formado por las localidades de Vitigudino y Majujes. Ocupa una superficie total de 52,33 kilómetros cuadrados. Y según los datos demográficos recogidos en el padrón municipal elaborado por el INE en el año 2016, cuenta con 2.634 habitantes. Su nombre parece derivar del nombre propio Álvito Godino, a quien se identifica como un miembro de la corte del rey Ramiro II de León, siendo el teórico fundador del pueblo. Por otro lado, en una escritura de venta de los archivos del monasterio de Sagún, de fecha 6 de diciembre de 1949 y firmada por el rey Fernando I de León, aparece citado un tal Cite Godín, así como Ulmara Godín, aunque parece difícil que estos pudiesen estar relacionados con la fundación de esta localidad. La existencia del nombre Álvito como nombre propio tiene corroborada su existencia en diversos documentos del ámbito leonés alto medieval. Así, en el reinado de Fernando I de León, se recoge la existencia de un Álvito como obispo de León, otro como abad de Celanova y otro como notario. En todo caso, el topónimo Álvito Godino o Álvito Godínez aparece ya en la documentación de Fernando II de León en 1169, refiriéndose a la localidad en la donación hecha por esta monarca a la Catedral de Salamanca. El escudo de Vitigudino fue adoptado por el ayuntamiento en 1870. En él figuran una cruz de San Antonio Abad, una espada y una pluma. La cruz recuerda la batalla librada en esta población el 17 de enero de 1477, día de San Antonio, entre los partidarios de Isabel la Católica y los de Juana la Beltraneja. La espada recuerda a don Nicolás de Rivera, el Mozo, tesorero de Pizarro, y que lo acompañó en la conquista del Perú. Nacido en Vitigudino, la pluma recuerda a otro hijo del pueblo, el catedrático y jurisconsulto Francisco Ramos del Manzano, que, entre otros cargos, fue senador del Milanesado, regente de los consejos de Italia, Castilla, presidente del Consejo de las Indias. Bueno, hablaremos de estos ilustres también personajes o personas. Y hablamos de la demografía también de Vitigudino. Si vemos el núcleo de población, vemos que en el año 1991 fue cuando existía más población en Vitigudino, con 3.108. En nuestros días, el año 2016, contamos con 2.634 personas censadas. Lógicamente, hablamos de este censo, hablamos de personas censadas, pero sí que es cierto, hay que decirlo, que mucha gente que vive en Vitigudino no está censada, pero sí que vive en Vitigudino. El municipio se divide en dos núcleos de población, también, Vitigudino y Majujes, que poseían la siguiente población en el año 2015, según el INE. Vitigudino contaba con 2.646 y Majujes, que es un anejo, con 54. Bueno, pues este es un pequeño resumen de lo que era Vitigudino. Y ahora ya me gustaría hablar con nuestros contertulianos, darles buenos días a todos. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues después de hacer esta pequeña nota, hablaremos, hoy habíamos comentado que hablaríamos de los trabajos que existían en Vitigudino, que aún existen algunos, pero otros están en el olvido. Y me gustaría comenzar por alguno de ellos, si os parece oportuno. Benito. A ver, existía un pregonero en Vitigudino. Y si me decís la figura del pregonero, si sabéis quién era, su nombre o si había alguno más. ¿Por quién comenzamos? Joaquín, cuéntame. Bueno, pues sí, mira, yo conocía a varios pregoneros.
era el alguacil, solía ser el primero que decían el bando, echaba al bando el alguacil y daba las órdenes que le daban el ayuntamiento. Pues él salía a la plaza donde previamente tocaba la trompetilla y después recorría todas las esquinas importantes de Vitigudino, como las Cuatro Calles, como a la puerta de donde se reúne la calle de San Roque con la calle Chica, allí a otro bando. Después iba más allá a la plaza de San Roque y así iba recorriendo todo el pueblo. Y no solo era eso, sino cuando venían a la plaza del mercado, que ya hablaremos de ella, cómo se construyó, hoy vamos a decirlo, allí pues venían a vender de pieza, venían de Fermoselle, y el pregonero echaba el pregón diciendo que había peras, que había uvas, que había castañas, que había aceitunas, lo que fuera, en la plaza del mercado, que se vendía todos los días. Fue construida para eso. Y allí todos los días existía alguien vendiendo pues las verduras de la huerta de Vitigudino, que existían muchísimas huertas. Huertas muy importantes. Y en su tiempo, de ahora en adelante, pues ya producían las verduras y producían muchas cosas. Pero las frutas casi siempre venían de fuera. De Mieza venían muchísimo a vender aquí. Y de Bilvestre, y de Masueco. Masueco, las mejores cebollas eran las de Masueco, que se vendían en la plaza del mercado. De toda la zona se vendía aquí y se vendía todos los días. Ese era el pregonero que hacía estas cosas, ¿no? ¿Era el alguacil siempre? El alguacil. Era el alguacil. Solo y había después una hubo figura. otro, mira. Y ahí contaremos una anécdota. Fue que estaba emparentado conmigo, era tío mío, el Marta. Pepe Marta. Pepe Marta era el más... aquel salía y contaba lo que le parecía. Pero aquel no era empleado del ayuntamiento, no me le pagaban por el pregón que echaba, o el bando. Y le mandaron que echara un bando para que comenzaban, que se abrieran las matanzas. Lo mandó el ayuntamiento. Dice, esto es gratis, el ayuntamiento no te paga, ya sabes, cobra a nosotros. Pero salió a la plaza, tocó la trompetilla y allí, en una voz muy alta que tenía él y fuerte, dijo, por orden del señor alcalde, que lo sepa todo el vecino, que el que no mate este año no come tocino. O sea que había también un poco ahí de... Esa es la anécdota que era así, es muy... Se cantaban los pregones, ¿no? Sí, los pregones lo hacía muy bien. Él, siempre contaba una anécdota. Cuando salía, pues soltaba una anécdota fuera de la plaza. Pedro se acordará porque creo que todavía en tiempos de Pedro aún se echaba el pregón, ¿no, Pedro? En tiempos cuando tú eras alcalde se echaba el pregón. Recuerdo los pregones que se hacían y recuerdo mucho al señor José Botones, que vivía abajo de la Reguerita, padre de Valentina, y ese era el que recuerdo. El Marta, que dijiste, no me di cuenta de nada. Ahora este sí, el José Botones. Anterior, yo recuerdo de él, era el señor Cándido, al que llamábamos Cándido Fideo. ¿Ese fue jardinero? Ese fue jardinero y alguacil y pregonero, ¿eh? También era el que echaba las pregones. Y de él podríamos decir muchas cosas, contar anécdotas, muchas cosas, señor Cándido. Era muy... Yo recuerdo siendo niño en el parque, tenía el parque y estaba regando como una manga allí y le cantábamos la manga riega, pero para aquí no llega, y él hacía como que nos mojaba y bueno, a jugar los niños nos pasamos con el señor Cándido, que era muy buena persona, el señor Cándido. Y mira, para cosa contamos una anécdota del señor Cándido. Le parecía muy mal que le llamaran Cándido Fideo, pero ese era su apodo, Cándido Fideo. Y venía un señor de las Uces con una bicicleta que tenía preparada con 2 ruedas adelante y un cajón, y hacía fideos, traía una máquina con la que le ponía la harina y él te los hacía allí los fideos. Y existía un señor que eran dos, eran muy amigos de dar bromas, y a veces eran bromas pesadas, pero otras las daban muy buenas, que era el señor Benjamín el Lucero, que le llamamos, que era electricista, y Jesús el Sordito. Se encontraron con él, con el señor que haciendo los fideos, que también lo pregonaba por la calle, estaba aquí el que hacía los fideos, y le dice, mira, si vas a la esquina allá abajo, que era justo donde está la peluquería de Oitea, donde vivía el señor Cándido, dice, ese quiere hacer 8 o 10 kilos de fideos, vete allá. Y el hombre se fue para allá y claro, que vengo a ver los fideos que quiere hacer usted. Otro como le parecía mal, le dijo, los fideos aquí se los hacemos mis hijos y yo. No los haré más. A ver,
Yo no sé si tenéis que hablar algo más del pregonero. La figura del pregonero. Estaba durante todo el año, pertenecía al ayuntamiento en plantilla, me decías que no, ¿no? El señor José Botones sí. Porque después, cuando ya no había pregones, estaba en lo que se llamaba hoy el punto, que era para cobrar los impuestos del ganado que venía al mercado. ¿El punto está? En donde está ahora la oficina de qué es, de agricultura, de agricultura. de forestales. O forestales, sí, ahí estaba. Y ahí iba todo el que traía ganado, tenía que pasarse para pagar la correspondiente, lo que le cobraran. Entonces, no sería mucho lo que cobraran. Pero ahí estuvo. ¿La figura del pregonero solamente tenía ese trabajo o tenía algo más? Más. Sí. No, era el alguacil. Y hasta el tiempo de que llegó, como comenté antes, de Pepe Marta, como le llamaba a todo el mundo en Vitigudino, como le conocían, pues le llamaba José Cuadrado. Pero el apodo era el Marta. Y entonces, hasta el tiempo de ese, pues era el alguacil, que era un miembro del ayuntamiento, un empleado del ayuntamiento todo el año. Luego después ya cuando ya el alguacil le eximieron de esa responsabilidad, pues entonces fue cuando los pregones los echaba este señor que he comentado antes. ¿Se sabe cuánto cobraba un pregonero? Yo te voy a decir, por un pregón de los que venían a vender fruta, pues ese le cobraba 12 pesetas. Pero tenía que estar por todas las calles del pueblo. Tenía que recorrer todo el pueblo, todas las calles principales. En todas las calles principales tenía que a la reunión de las otras calles, por ejemplo, que te digo, pues llegaba aquí abajo en Pedro Velasco, y al llegar aquí donde estamos nosotros aquí mismo, ahí en la esquina, frente a donde está ahora el supermercado, que era el taller de Medina, pues ahí tenía que el pregón. Y después abajo, al pie del juego de pelota, volvía otra vez a pronunciarlo. Si iba para arriba hacia el Ejido, pues igual en el Caño Grande, subía a las calles de arriba, tenía que recorrer todo el pueblo. No te creas que era poco, y cobraba 12 pesetas por el pregón. A mí me parece que, no, será cierto eso que tú dices, que no lo dudo, pero a mí me parece que en aquellos tiempos cobrar 12 pesetas era mucho dinero. Era mucho dinero, Porque ¿cuántos años atrás? 80 años. Muchos años atrás. Te diré que esto, cuando Pepe Marta los pregones, pues que fue en el año... 60. En el 50 y algo. 50 y tantos, al pie de los 60, así que entonces ya no era tanto dinero, 12 pesetas. Hombre, tenía, 12 pesetas en aquella época. ¿Cuánto era un sueldo normal de una persona normal? No tengo ni idea. Podían tener una nómina normal de 1.500 pesetas, 2.000 o hasta 3.000 pesetas posiblemente, pero 3.000 al mes. Muy difícil fueran las 3.000. No. Tienes que acercarte más al micrófono, Benito. No, te rectifico. No. Entonces, mira, el sueldo base eran 1.100 pesetas. 1.075, para decirte más claro, era el sueldo base que cobraba un obrero. En los años 52, 53, antes era 700 y algo. Porque es que lo sé bien, porque mi padre era caminero y cobraba el sueldo de caminero, cobraba 700 y pico pesetas. Yo fui a trabajar a la mina de Barroco en el año 1953 y en 15 días gané 3.000 pesetas. Y mi padre no llegaba al armilo que cobraba todavía de sueldo base. No, que yo te digo que empezaba a decirte eso, de 1.000, 1.500 hasta 3.000, o sea, ese sueldo en aquella época. No quiere decir de que fueran 3.000 ni que fueran 1.500, que sí, que tiene razón en ese aspecto. Pero vamos, que las 15 pesetas que cobraban estaban muy justificadas por lo que estamos viendo. Sí, está todo el día dando vueltas. A ver, cambiamos de oficio, ¿os parece? Espera, un segundo. Hablabais del punto y yo recuerdo que en la plaza de Abastos también había como un despacho donde tenían una báscula y allí pagaban también los que venían a vender la fruta al mercado de Abastos. ¿Lo recordáis? Sí. Perdona, que sí, nos acordamos. Yo me acuerdo que ellos le llamaban entonces el fielato. El fielato, exactamente. Así se llamaba. ¿Qué era? El fielato, que eran los que cobraban los impuestos municipales de los transeúntes, de los que venían a vender, en fin. Cuando venía ganado a vender en el mercado tenía que pagar el fielato. Y eso se pagaba al ayuntamiento. Al ayuntamiento. A través del
Aguacil, que era también el pregonero. Eran, claro. Y Pues los sí. empleados que tenía que poner el ayuntamiento le daban un tanto por ciento, pues iban con su blog de papeletitas que iban numeradas y tenían que a cada uno darle por el motivo que fuera y lo que le cobraban. Y después con eso tenían que rendir cuentas en el ayuntamiento. Eso ocurría en todos los ayuntamientos de España, ¿eh? Los ayuntamientos cobraban, tú ibas por la carretera con un camión, tú hazte cuenta bien. Yo fui incluso a buscar rejas de aquella de Arara a Burgos, estando aquí. Y al salir de Burgos, la provincia de Valladolid, había que pagar el filato. A la salida te lo devolvían. A la salida de la provincia de Valladolid te devolvían el dinero que habías pagado, porque no parabas en Valladolid. Justificabas la mercancía que llevabas. Y después Salamanca te lo cobraba otra vez. Sí, yo recuerdo en Salamanca, en la entrada del puente romano, allí estaba el filato, y cuando llegaba el coche de línea, revisaban todo el coche, dentro y fuera, y a ver qué llevaban los viajeros. Pero no era para en que el pagaran. puente romano, era en Eso el lo puente, recuerdo. en el puente Enrique Esteban, frente al gasolinera era Nuño, que estaba allí la gasolinera Nuño. Junto al romano. Yo eso no lo conocí, pero en la gasolinera Nuño sí, y te voy a decir por qué. Mi madre, todos los años, tenía unas hermanas en Salamanca, y le gustaba mucho ir en Semana Santa. Y entonces aprovechaba de llevar la carne de aquí. Entonces íbamos mi hermano Teo y yo, y cuando paraba el coche de línea, nos bajábamos con la carne y seguíamos tomando para casa, para no pagar los 2 reales Para no pagar. que llevaba el ayuntamiento. Y eso lo hicimos mi hermano y yo muchas veces, de parar el coche de línea en el puente Enrique Esteban, que es el puente de hierro que se llamaba, y salir zumbando enseguida. Pues revisaban mucho el coche, ¿eh? No, Tanto es dentro eso. como fuera. Es que nosotros ya no estábamos en el coche. Claro, se bajaban antes. Entonces, O sea que luego había también fraudes, en aquellos años había fraudes también a Hacienda, digamos, o sea, el ayuntamiento. Qué bueno. usaban las señoras la cesta de 2 tapaderas, de Mimbreche, y esas cestas le levantaban las tapas, los del fielato, como dice Pedro, y le registraban lo que iba dentro. Si llevaban queso, llevaban carne, lo que llevaban tenía que pagar. O la caza, lo que llevaba un conejo para regalárselo, había que pagar por el conejo. O un gallo. O un gallo, claro. Lo que se llevara, todo tenía que pagar. Bueno, el pregonero, hemos tratado del pregonero, que hemos dicho que había aquí, que hubo varios, ¿no? Ahora ya no existe el pregonero. No, ya no existe. Ahora existe el altavoz del ayuntamiento. El coche oficial del ayuntamiento. Bueno, ¿os parece que pasemos a otro oficio que yo creo que ya no existe, que es, bueno, no existe, que era el lechero? El lechero. Que la figura del lechero existió en Vitigudino. Hasta no hace muchos años. Sí, que simplemente, bueno, pues la gente que tenía ganado, que tenía sus vacas en casa, se dedicaban, pues oye, como no había ese control de calidad que hay hoy, no había ningún problema y nunca lo hubo, pues se dedicaban a vender por las casas particulares con sus cántaras, pues la leche, o bien en carretillos, o incluso, si no había aquí, como pasaba aquí el caso de Cele, que tenía a Pepe, que iba en la Lube a buscar con 2 alforjas grandes, pues ahí a Becerril la leche, ¿no? Recordamos también a Isabel la lechera, una señora que vivía para allá, para el Caño, y si tú conoces alguna lechera más, pues Joaquín, tú eres más antiguo. David el Cholo. El Cholo, efectivamente, Cholo que además curiosamente se iban en bicicleta a buscar la leche. Ya no tenían sistema de locomoción, nada más que, bueno, pues lo que había en ese momento, bicicletas, y para de contar, el que tenía una moto ya era capitán general. Y claro, pues se dedicaban a casa por casa, pues a llevar aquí, y el que no, lo vendía en casa, y me acuerdo de mi casa que también iban a buscar la leche en la bicicleta, pues a casa de la señora Isabel, bueno, pues a buscar, a repartir la leche, que es lo que había en aquella época. No se podía comprar la leche como se compra tranquilamente ahora en Brick. Se llevarían, me imagino, que controles, ¿no? No, yo creo que no había controles como hay ahora mismo en ese sentido. Pues tú ibas a buscar la leche, la cocías y te pasabas, se podía cortar o no cortar, pero vamos. Dime, Joaquín. Sí, yo quiero decir que sí que había controles, ¿eh? El señor veterinario iba para analizar la leche, la analizaba con un termómetro que tenía, y el que tenía agua, la leche que le daba un tanto por ciento de agua, se la vertía en la calle, ¿eh? La echaban por una colaca, por una coleta para abajo el agua. Existían los controles. Y de eso tengo que contar ahí una anécdota. Mira, yo conocí lecheros aquí, conocí al señor Juan, como os he hablado,
que vivía en los juegos de pelota viejo, antiguos, los portales aquellos que vení, ahí tenía fonda, que fue antes la fonda del Bellotto, que siempre antes era la posada no llamaban posada, era la posada del Bellotto, ahí, y él iba a comprar la leche a varios sitios, a San Cristóbal de los Mochuelos fue muchísimo. Compraba la leche en casa de los Jeremías, como le llamaban, porque se llamaba el señor Jeremías, era el padre, y la traía para acá y la despachaban ahí. Después incluso la llegó a despachar porque desde ahí se trasladó a la calle Santana y fue la fonda central donde había sido la fonda La Jorja, que el otro día hablamos, y allí despachaba la leche. Por la parte del corral, él tenía despachaba la leche. Conocía a otros que después, posteriormente, cuando él salió de los pueblos, vinieron ahí a vivir y después vivieron donde ha hecho Nicolás Rodríguez, Rocón, como nosotros lo llamamos, los pisos, que eran los batacanes. Tenían un taxi, su coche, iban a comprar la leche y vendían la leche. Iban en bicicleta también a buscar la leche. De Ignacio me acuerdo mucho, que era el más pequeño de ellos. José María era el mayor, que fue el primero que tenía carrera de conducir. Y después me recuerdo de una señora que venía de Yecla. Y paraba, venía a vender la leche, venía con una caballería, con 4 cántaros de leche. Y venía desde Yecla para acá, venía andando porque tenía 4 cántaros de leche. Para allá ya iba a subir la colina. Y paraba en casa el Vique. El Vique era una taberna que estaba frente al mercado. La última casa que hay allí, que ahora, bueno, donde ha construido, al pie donde ha construido Rocón, como decimos también, una casa de barrio, pues al pie, a la esquina, a la otra de la esquina, allí estaba la taberna del Vique, que también tiene ya hablaremos de ellos, sus anécdotas que tiene. Y venía con la leche. Pues había bastante. Si había otro que iba con la leche que venía de Pozos, se llamaba Tomás. Era un hijo de uno de los empleados de Emilio Cuadrado. Y en Pozos existían 2 cabriadas muy grandes, una de Emilio Cuadrado y otra de Manuel Francisco. O sea, que la Manuel Francisco era la mayor, la más importante. Y aquel venía a vender la leche aquí, venía antes de día con una caballería, traía los cántaros de leche y paraba donde vive ahora Arturo del Río, la calle Santana. La llamaban las Hueveras, también tenían posada. Allí despachaba la leche aquel. Y la anécdota fue que un día, estando despachando la leche, cuando fue a medirle a una señora que traían una medida de 1 cuartillo y de 1 litro, y le fue a medir el cuartillo, saltó una rana de esas chiquititas, de la cántara de la leche. Investigaron, porque claro, aquello, mira que alboroto se preparó. Es que había una fuente muy pequeñita en Prado Redondo, a la margen, si uno se viene para acá a la derecha o para la izquierda, pero tenía un agua muy clarita y muy buena. Y las cántaras, como no la habían llenado del todo, una fue y la llenó él en la fuente. Y esa fue la anécdota. Muy bueno. Joaquín, me han llamado y me dicen que la casa que decías tú que estaba al lado de la entrada de Vitigudino era de Ramón y Vitoriana. A ver, de Ramón y Victoriana. La casa que estaba a la entrada de Vitigudino, donde paraban a la leche, se llamaba Ramón. Donde paraba la lechera de Yecla. Mi madre, en concreto, voy a decirlo. Mi madre. Bueno, pues mira, yo perdona, pero yo no conocí para allí, yo me crié para allí, no conocía ningún Ramón para allí, ninguna Victoriana. Esos fueron después los que las compraron, que fue el señor Ramón que venía de Masuec. Manuel Arroyo. Pero fue muchos años después, ya no venía con la leche de tu madre. Ya no venía con la leche de Yecla. Era el señor José, que era el señor José y la señora Isabel. El José lo llamaban el Vique y lo conocíamos por la taberna del Vique. Y allí era donde paraban. Murió hace poco Cipri, su hijo. A su hijo, si hubiera vivido ahora, bueno, viven los nietos de aquellos señores. Su hijo a mí me lo dijo muchas veces: no te preocupes cuando vas a la radio de decir lo del Vique, que a mí me gusta, decía Cipri, que para descanse, que Dios lo tenga la gloria, que es, yo me llevé muy bien con él, y aquel sí que después de verlo yo, pues cuántas veces me lo explicó él. Bueno, hemos hablado de las lecheras, pero la leche era de vaca, me imagino. De vaca. Sí, de vaca. Sí, O de cabra. Pero la mayoría eran de cabra casi todas. Ya te digo que existía una cabriada, tenía Manuel Francisco Garzón, su familia nos escucha, tenía una cabriada muy grande, tenía entonces arrendado Pedro Álvaro, y allí tenía un cabrero con muchísimas cabras, y la leche este señor la traía a vender, que daba las cabras, la traía a vender a Vitigudino y se vendía en la calle Santana. Pero la leche de cabra se consumía así para... Sí. Y es una leche muy sabrosa y muy buena, la de cabra.
Sí, y se consume hoy día. ¿Tú no la has probado nunca? Yo la he probado. ¿Alguno la ha probado la leche de cabra? Yo sí, yo la he tomado. Y es una leche muy buena. Mayormente era casi toda de vaca. Era la de oveja. Independientemente que hubiera esa cabreada. Benito, no me muevas el micrófono. No me muevo el micrófono. Aparte de las lecheros que decís que vendrían a vender, en casas particulares se vendía también leche. Concretamente en mi casa siempre había vacas. Se consumía mucha leche, pero siempre sobraba algo y lo que sobraba a las amistades se le vendía. ¿Por cuánto se vendía el litro de leche, Pedro? ¿Cómo? ¿Por cuánto se No vendía? tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que costaba entonces. Date cuenta que muchas cosas de las de Vitudino las estoy aprendiendo ahora. Con lo que le escucho a los compañeros. Porque yo me fijo poco con las cosas y francamente ahora que he venido a hablar de Vitudino es cuando estoy aprendiendo algo de Vitudino. Bueno, entonces quedamos en... Y hasta hace pocos años se han vendido en casas particulares, aquí en Vitudino. Bueno, yo recuerdo de pequeña ir a buscar la leche, de pequeña, no aquí en Vitudino, en Tecla, y cuando la cocía te salía una nata increíble. Una nata amarilla, buenísima. Sí. Luego la ponías en el pan con azúcar. No me digas a mí, que yo de juntaba- pequeño en casa tenían unas buenas cazuelas con leche en la despensa y yo era un crío y sin que me viera ninguno de casa entraba y con los dedos cogía la nata y a comer la nata. Metía los dedos en el- Eso ahora ya no se ve. No, porque ya no existe. Había una nata de medio centímetro o 1 centímetro, lo que fuera. Bueno, ¿y los calostros? Era cuando parían las vacas. Claro. El primer ordeño de la vaca cuando paría. Estaban buenísimos. Yo le tenía un asco de miedo. De recién parida la vaca es cuando salían los cabalostos, ¿no? Estaban buenos. Los calostros los da todo ser de la tierra, de los mamíferos, pues lo primero que da son calostros. No Así hace sea, mucho. porque es la más fuerte y es la que está, es la leche más fuerte que está, incluso las señoras, Claro. son calostros. Joaquín, que no hace mucho, yo estaba dando un paseo por el campo, me encontré con un chico, un señor, vamos, y me dijo, ¿quieres calostros? Que acaba de parir la vaca. Y en una botella de agua me ordeñó la vaca, me dio los calostros y mira, a mí me espera una gloria. Que estaban buenísimos. Se puede, y si los hacen bien son muy finos y muy ricos, Yo también los he comido muchas veces. Y de la nata que decís, hacía una mantequilla sabrosísima. Una mantequilla que era riquísima. Solía juntarse también He tomado las muchas señoras veces. para ir al molino a hacer magdalenas con aquella mantequilla. También. Se iba juntando y cuando ya tenía una cazuela llena de nata, De nata. pues al molino a hacer vamos, que se hacían muchas magdalenas de mantequilla. Sí, O sea, que se de aprovechaba nata. todo. Y ahora ya cogemos leche desnatada. Entonces eso se ha ido perdiendo poco a poco, tanto las costumbres de hacer las magdalenas como del vender leche por las casas, por motivos de comodidad quizás, porque tú coges un brie y lo puedes tener en casa el tiempo que quieras hasta que lo abres, ¿no? Y eso es uno de los oficios que realmente el lechero ha tenido poco futuro por nada. Una cosa, ¿cómo vendían la leche? ¿Iban con la bicicleta de puerta en puerta o cómo? Pues unas cántaras de zinc que llevaban en unas alforjas de mimbre y la llevaban de un lado y de otro y así es como iban y venían a traerla. Pero iban por las casas a venderla. Dependiendo. Hay mucha gente que tenía la leche que le íbamos a buscar y otros que iban casa por casa, dependiendo de los clientes, como el panadero hace ahora. Mira, yo te voy a contar una anécdota también sobre el lechero, el Cholo, el señor David Cholo. Yo viví, cuando me casé viví enfrente de la farmacia de los Franqueiras. Y entonces el señor David vivía también por enfrente donde han hecho el parque de bomberos, por ahí vivía. Iba con un mulo a buscar la leche. Y un día, cuando compramos nosotros el primer coche, mi padre, Rocordini, se iba a mi hermano a Salamanca y dice, vete un momentín, ¿se oye? Sí, no, se escucha perfecto. Sí. Dice, vete un momentín al garaje de tu tío Julio a que le mire no sé qué cosa al coche. Entonces yo fui y al salir, pues yo vi al Cholo que venía con la mula y con la leche. Entonces yo mientras miré para arriba y miré por abajo a ver si venía con coche, yo, muy inexperto entonces, pues me lo pilé por delante y le partí una cántara de leche.
Y le digo, bueno, debemos cuenta el seguro. No, hijo, no des cuenta el seguro, que no pasa nada. Sí, hombre, pero ¿cómo va a perder usted? Que no. Fui a casa y le dije a mi mujer, le digo, mira, si viene el señor David hoy y no te da leche, no digas nada porque es que ha pasado esto. Pues fue aquí y dice, ¿me puedes dar hoy 1 litro más? Y dice, sí, hija, todos los que quieras. O sea, y le daba más leche. Y yo se lo decía como diciendo, la ha tirado. Si me oye su hijo hoy, pues no se enteró de nada. Pero el caso es que no me dejó dar cuenta el seguro que se le iba a pagar, claro. ¿Y eso por qué sería? Pues porque le había hecho... Se bautizaba igual. Le hizo un bautizo y ya está. Tenían una medida que era el cuartillo, ¿no? El cuartillo. Tenían un aparatito de lata que tenía por una parte el cuartillo y por otro lado el medio. Y esa era la medida que empleaban, la echaban de la cántara al cuartillo o al medio cuartillo y después al recipiente que llevaban las amas de casa. El cuartillo. ¿Llevaba qué se llevaba? ¿La lechera o...? La lechera llevaba el cuartillo. No, pero me refiero, lo que se llevaba para que llevar la leche para casa... O una cazuela. Una cazuela o una lechera. La lechera, que siempre ha existido, una lechera que la sabía de aluminio también, con un salsita. No, de plástico entonces difícil. No, de plástico no, pero de aluminio. Difícil. En mi casa yo le voy a decir una cosa. Hubo algún lechero que era un poco listo que compró plástico. Entonces, al servir la leche, en vez de apretaba el plástico y entonces le daba menos leche de la que... Eso también pasó. Muy bueno. Ya ves tú lo que podía quitar, pero bueno, serán muchos. Pues mira, ¿cuánto sería? Pues nada, 1 dedo de leche. Pero 1 dedo y otro dedo y otro dedo... Un poquito de agua y otro poquito del dedo, pues fíjate. La que vendió mucha leche también fue esta vecina de aquí, la Teodora. Teodora. Esa también tenía vacas lecheras y daba una leche extraordinaria. O sea que estamos hablando de cuánta gente... Sí, que se dedicaba a la leche, ¿verdad? Estaba el Toso también que se dedicaba porque había muchas vacas en... El Toso. En el pueblo había muchas vacas y como sobraba para la familia, pues vendían a las amistades. Pero no se vendía para la central lechera, no se vendía. No. Eso fue posterior. No existía. Eso fue posterior. Las centrales lecheras no existían entonces. Claro. Entonces se vendía, mira, en Vitigudino decían que no hacía falta más que tener dinero para comprar una vaca. Porque después el campo la mantenía sola. Y vender la leche, ya estaba el negocio, ya se acaba el sueldo. Así era como se hacía. Y yo recuerdo ahora, en esta época, con la vaca lechera, que iba muchísimo, abrían los valles, la hoja, que llamaban, que la parte que está en los valles se le iba a dar de comer al ganado, y era unas horas sola, era desde las 6 de la tarde hasta las 8 o las 9, por ejemplo, 3 horas que se va a pastar allí. Y las tormentas que se presentaban con el ganado, era un peregrinaje el tener que ir con el ganado, pero yo recuerdo a muchos, podía decir nombres, pero buena gana, pero a muchos que tenían su vaca lechera o sus 2 vacas lecheras, y entre lo que sembraban en el huerto familiar de la dehesa y los valles de la hoja y la dehesa la mantenían a ordeñarla y a ganar el sueldo. Así era. Mi familia, vamos, todos mis hermanos nos criamos con leche de vaca. Sí, pero no había otra leche. Es que a mi madre, por lo visto, se le retiró y mi padre cogió, dice, para andar cogiendo leches de una clase de una y de otra, compró una vaca que se llamaba la Marquesa. Y los 4 hermanos nos criamos con leche de vaca. O sea que compró tu padre la vaca para criaros a vosotros. Y cuando ya vieron que no venían más, la vendieron y fuera. Se llamaba la Marquesa. La Marquesa. Mira, qué buena. Bueno, que me acaban de llamar y me dicen que existía más gente que más atrás, en el tiempo, más cerca de nuestros días, Leo Pito, que vendía leche. Sí, también. Había un dicho por ahí que la mejor leche era la del Pito. Sí. Balbi, Rosy, Teodora y Consuelo. Consuelo también Rogelio. Es importante que la gente colabore en ese aspecto porque es que nosotros podemos tener más o menos conocimientos dependiendo en el barrio donde nos hayamos criado y hayamos estado. Entonces tiene razón que el señor Ramón que estás hablando y toda esta gente ahora nos viene a la memoria de que sí, que estaban ahí. Ajá. Y de los últimos, los 2 hermanos, Jesús y Sergio, los aldeanos que llamamos, que tenían sus vacas lecheras y también repartían la leche por el pueblo. Eso sí, iban a repartirla por el pueblo. O sea que una vaca era rentable.
Sí, era rentable, ¿no? Porque la leche era diaria. Sí, por supuesto, era un ordeño diario que se mantenía, como hemos dicho antes, dice Joaquín, podía mantener una familia tranquilamente sin ningún problema. Pues, ¿alguna cosa más de los lecheros que os acordéis? Bueno, estaríamos hablando muchísimo tiempo, a lo mejor pasar, porque recordamos muchísimos. Y estaríamos hablando aquí de los lecheros, porque mira, ahí vivió muchísima gente. Tanto de las tabernas, como se llamaban entonces, no bares, esto llamaban tabernas. Tanto de las tabernas como de la leche, vivió muchísima gente. ¿Por qué? Porque los dos admitían algo. El líquido ese tan apreciado que hay, que llamamos que es el agua. Y entonces eso costaba muy poco dinero y se vendía. Se da la circunstancia también como chiste que un lechero de aquí de Vitigudino pues tenía 2 hijos. Y entonces una señora que le compraba la leche todos los días le preguntó al chico que les la fue a llevar, dice, oye, por fin, ¿quién es el que le echa el agua? ¿Eres tú o tu hermano? Dice, no señora, es mi padre. Bueno, yo tengo también una anécdota en casa, que se consumía mucha leche y por motivos de la profesión pues tenía que consumirle a unos y a otros. Y me acuerdo una mañana que decía mi padre enfadado, Vicente, ¿pero dónde has comprado hoy la leche? ¿Dónde has comprado este agua que tiene muy poquita leche? Porque es verdad, se notaba enseguida a la hora de tomar, mi padre y mi familia han sido muy lecheros, de tomar buena leche a no tomarla se notaba enseguida. En una ocasión, una persona que vendía la leche, pues le vi yo que llevaba en el cubo, antes de ir a ordeñar, agua. Y le dije, ¿y esto para qué es? Yo desconfié. Y dice, no, es para lavarle las tetas. Claro, las ubres de la vaca. Pero el agua allí seguiría. Bueno, si me lo permitís, cuento la última anécdota de la leche y del vino. Pues eso fue que aquí había un sacerdote llamado Don Ildefonso. Y tuvo que marchar, porque le habían llamado al obispado, tenía que ir a marchar, y vino otro sacerdote que creo que estaba en Yecla a decir misa aquel día. Y cuando llegó a la sacristía, pues se le había olvidado dejar la botellita del vino allí. Bueno, pues ahora no tenemos vino para decir misa. Y el monaguillo que estaba allí, que era hijo de un bar que estaba frente a la plaza del mercado, le dijo, dice, pues no se preocupe, si quiere yo, en mi casa mi padre tiene vino bueno. Sí tiene vino bueno, que sea puro. Sí, venga conmigo. Fueron allá y cuando fueron, se lo dio a probar, el sacerdote lo probó y dice, pues sí, buen vino. Sí, bueno, pues me ponga un poquito. Bueno, ¿qué? Un poquito, me llevo la botella. Lléneme una botella y me la llevo, porque me la llevo para allá, para el pueblo, después que termine aquí. Pues me ha gustado, le llenó la botella, entró a llenar la botella para adentro, para la trastienda, todavía, y cuando fueron a la sacristía le dijo el sacerdote al chavalito, dice, ¿qué? ¿Te has confesado? Dice, sí, señor, entonces no tienes problema. No, pero le voy a decir una cosa, a la vinajera no le ponga agua, que se la ha puesto mi padre en la trastienda. Ya confesado, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, dejamos el lechero, que hemos dado para hablar un rato, y hablamos del sereno. Es un oficio que se ha perdido ya, ¿no? Sí, por supuesto. En Vitigudino existió sereno. En los pueblos pequeños no existía el sereno. No, vamos, recordamos el sereno de Vitigudino, yo por lo menos recuerdo hasta que, bueno, pues que desapareció, que cuando oíamos el sereno ya teníamos que estar en la cama todos. Me acuerdo mucho de esos capones que tenían grandes, unas capas hasta los pies, una vara o un palo que tenían, y cantando las horas por las calles. Para nosotros era aterrador. Que viene el sereno, y era un motivo de meternos en la cama corriendo. Joaquín seguro que tiene que contar más cosas y puede dar nombres concretos de esta gente. Había 3 serenos aquí. Sí. 3. El Mosca, ¿cómo se llama? No me acuerdo más. Adrián, y otro, el más viejo de todos, que era uno que tenía un bozarrón de miedo, era alto el señor, no me acuerdo de ese. Pero vamos, si había 3 serenos. Y te decían si a las 3 de la mañana y lloviendo, las 4 de la mañana y nevando, las 4 de la mañana y sereno. Sí, sereno. Pero la figura del sereno, ¿qué hacía un sereno? Dar vueltas por el pueblo. ¿Pero para qué? Para cuidar el pueblo, igual que la Guardia Civil está dando vueltas ahora con el coche, pues para si había fuegos, si alguien estaba enfermo y tenía que ir a la farmacia a buscar, para muchas cosas empleaba el sereno. Era empleado municipal también. Sí. Municipales. Acompañaban a los vecinos cuando tenían que ir a la farmacia o al médico. Los acompañaban. ¿Para qué?
por no ir sola la persona. Iban, a lo mejor uno tenía urgencia de ir al médico, Sí. a su casa, o urgencia de ir a la farmacia. Llamaban al sereno y el sereno los acompañaba. ¿Pero cómo lo llamaba? Porque no había móviles. Bueno, pues irían en busca de él. Ajá. No había móviles. Y yo recuerdo mucho de los serenos porque el negocio de mi casa tenían que madrugar muchísimo. Iban a todos los pueblos a comprar el ganado. Lo mismo eran las 4 que las 5 que las 6. Y siempre le decían al sereno, mi padre, oye, haz el favor, nos llamas a las 5. Pues iba a casa, daba un golpe en la ventana, evangelista, levántate, que son las 5. Y desde ahí ya se marchaban todos al viaje. Iba el sereno con una capa y también con Un chuzo, una un- pequeña lanza. ¿Cómo lo llamaban? El chumbo. Chuzo. Chuzo, sí. Y me parece que el último fue Ramón. Sí, Ramón fue el último sereno que hubo aquí. Ramón y Paco Rubio yo lo he visto de sereno, ¿no? No, ese más bien fue cuando Paco Rubio vino aquí, el Rubio ya no, ese ¿No la ya, acompañaba? ¿La acompañaba Ramón? No, el último yo creo que fue Ramón. No sé el apellido. Ramón Nácar. Ramón Nácar. Yo creo que fue el último. Bueno, dices que iba con una lanza. Sí, ¿Para qué? Para los perros, o defenderse en caso de... defenderse de los perros, como cantaba, como yo te digo, las 4:30 y sereno, o nublado, o lloviendo, o nevando, o helando, y los perros le ladraban mucho. Y alguna vez que saliera algún perro, era el arma que tenían de defensa. Que yo no recuerdo que nunca Ramón. se usara para personas así, pero para perros sí. Con Ramón iba otro, que lo tuvimos mucho tiempo de alguacil. No me di cuenta del nombre. Vivía por el barrio del Caño, que ha fallecido ya. Paco. Iban los dos últimos, Ramón y Paco, que dependían del ayuntamiento, lógico. Bueno, yo voy a ir más antiguo, Pedro. Yo me acuerdo, y Abel se acordará, que de los primeros serenos que nosotros conocimos era el señor Anselmo. No me acuerdo yo de El ese. señor Anselmo, el señor Adrián. Adrián, sí, Adrián El señor Adrián, el señor Anselmo y el Mosca. Eran los tres serenos que se tienen los más antiguos. Yo me acuerdo de ellos perfectamente bien. Y me acuerdo de verlos, que siempre entonces se quedaban bajo los portales esos que están, los llaman los portales de Doña Utilia, los portales que están en la Plaza de las Flores, la Plaza de España. Pues ahí los serenos, y cuando uno los necesitaba, iban ahí y siempre estaba uno allí. Había uno que hacía de jefe, era el cabo sereno que llamaban, y era el jefe. Y los otros pues estaban a las órdenes de aquel era el que les distribuía, el que tenían que ir a una parte o a otra. Y los últimos, bien ha dicho Pedro, hablamos de aquellos de los primeros, pero después pasaron varios. Después un hijo del señor Adrián, fue también sereno, Adrián. Pepe, ¿Cómo, y han desaparecido. cómo se elegía un sereno? ¿Cómo se elegía un sereno para trabajar? Le tocaban unas palmadas, le tocaban unas palmadas y no lo veías, y decía sereno, y el sereno contestaba va. Y era así, y sabía ya dónde estaba por la voz, porque se estaba haciendo el recorrido. Ellos tenían que hacer un recorrido que en el ayuntamiento le decían el recorrido que tenían que hacer cada día, cada noche. Tenían que hacer un recorrido por allí. Como tenían que cantar la hora, la primera vez, a la primera hora que cantaban era a la puerta del señor alcalde. Allí tenía que, cuando daba la hora, la primera vez, allí se cantaba la hora. Después se iba diciendo por las demás partes, por el pueblo. Y le marcaban un distrito donde tenían que ir y donde tenían que estar. Y así era. Y eran los guardas, los centinelas de la noche. Cuando terminaban en las horas centinela de su servicio, acostumbraban también a ir a casa del alcalde a darle la novedad, si había habido algo en la noche o no había habido nada. Eso acostumbraban también. Últimamente no, pero yo en tiempos antiguos sí. En la Sí se mañana, hacía. bien dices Pedro, cuando se despedían, cuando se Exactamente. acababa la hora que tenían que estar allí, tenían que pasar por casa del señor alcalde y allí le daba la novedad, lo que había ocurrido durante la noche. Exactamente. Porque prohibían el cantar por las calles de las 12 de la noche en adelante. Y cuando a uno lo sorprendían cantando, si le podían coger y tomar nota, pues le ponían su sanción, ¿no? Tenía su sanción por haber cantado, por meter ruido. Yo recuerdo que nos perseguían muchísimo, por ejemplo, la noche de San Juan. La noche de San Juan era tan célebre en Vitigudino que se iba a cantar a las mozas y a poner el ramo. A poner el ramo. Robaban
robaban el ramo, robaban las guindas de los guindales, robaban las flores de los jardines. Tenían que tener mucho cuidado las señoras cuando tenían macetas puestas en la ventana de esa noche recogerlas. Pero eso no era robo. No tenía flor ninguna. Eso no era robo, Joaquín, era una sustracción. Un cambio de domicilio, sí, señor. Aquello era una costumbre que existía. Mirad, yo os voy a explicar una... No digo los nombres, ni siquiera sean los serenos, pero sí que a lo mejor uno que está aquí actuó en eso. Pues una noche de esas que estaba una noche muy oscura, uno se le ocurrió, le damos guerra a los serenos. Y dice el otro, bueno, hala, ¿cómo se la demos? Pues mira, verás. Dice, yo le quito a mi madre una almidez que tengo y yo soy el que dirijo, con la almidez toco. Los demás hay que coger unas latas, unos botes, otros dos, con los botes a diferentes puntos, que ellos están ahora metidos, entonces estaban en el kiosco que existía de madera frente a donde estuvo Tejidos Ejido. Están en el kiosco, por ahí pasamos con una lata por la calle Honda para abajo y verás cómo salen los serenos a coger la vuelta. Y cuando estén para abajo, yo toco aquí arriba la protección con la almidez. Cuando venga para aquí arriba, pues se pusieron bien de acuerdo y así fue. Pasó uno con las latas a para allí y los serenos, ahí vamos sin vergüenza. Y eso, claro, era la 1 de la mañana. A esa hora ya o las 2. A esa hora ya no se podía meter ruido por las calles. Salieron unos por otro y cuando bajan para abajo buscando, el otro levantó la lata y se escondió en una puerta. Como la luz brillaba por su ausencia, que había muy poquita iluminación en las calles, pues entonces se escondió y cuando está escondido y los otros andaban buscando el sereno, empieza la almidez a tocar para arriba. Pues si está para arriba. Y se lo oían decir al que está para arriba, vamos para arriba. Subían para arriba y cuando iban para arriba en busca de la almidez, se escondía el de la almidez y otro con latas pasaba por el otro lado. ¡Hola! Zumbando por abajo, corriendo, cosas de muchachos. Y claro, así los traían a maltraer. Así los traían la noche, pues le daban guerra a los pobres serenos, que también tenían su paciencia, ¿no? Tenían sus problemas. ¿Tenían llaves de los portales? Aquí en Vitigudino no, pero es la figura que tiene en la capital, ¿no? Que tenían un llavero enorme de todos los portales de su calle. Se les llamaba con una, además hemos visto en muchas películas, incluso en la realidad, ¿no? Tocar unas palmas y se retumbaba a lo largo de la noche y venía con un montón de llaves para abrirte el portal. Ahora todo ha cambiado, ya los portales ya no tienen ese sistema de abrir, pero sí tenían llaves. Aquí en Vitigudino nunca les vi yo con llaves. Aquí no te abrían la puerta. Aquí no. En las grandes ciudades sí. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Madrid, pues teníamos que llamar al sereno, como tú decías, dábamos unas palmadas y venía, a lo mejor estaba a la otra punta de la calle, pero él se oía y venía y abría el portal, pero en Vitigudino no. No hubo ningún percance con el sereno ni nada. No, todo el mundo le respetaba. Yo no. Sí. Bueno, era un respeto total que había hacia ellos. O sea, percances gordos no, pero riñas entre ellos y como dice... No me acuerdo. Sí había, sí. Porque yo me acuerdo que al señor Adrián le daban guerra y un sobrino suyo, porque al señor Adrián lo llamaban el mocoso. Y un sobrino suyo que nos fue a reprender porque yo estaba entre ellos, porque estábamos de cenas por ahí. Y dice el sobrino suyo, dice, no te fastidia, este mocoso de sereno que ahora me viene a abrir a mí, y era un sobrino de él. Concretamente era Tomás Nácara. Era sobrino del sereno. O sea que la labor era minuciosa, además por la noche, ¿no? Total. Me tenéis que perdonar, pero tengo que marchar. Pues nos quedan todavía bastantes cosas en el tintero. ¿Pero? Bueno, los compañeros saben mucho de todo eso. Vale. Yo tengo que marchar, ya lo dije, a las 12 tenía otra cosa urgente. Vale. Y lo siento mucho, porque estoy aprendiendo mucho aquí ahora. Bueno. Pues ahora nos toca el colchonero. Perdonar. Que es una figura que aquí en Vitigudino sí que existió. Sí. El Vaya. colchonero. ¿Quién comienza? ¿Quién era el colchonero? ¿Qué figura es? A variar la lana Sí. de los colchones. Antiguamente, como Colchones los de colchones eran de lana, no existía el picolín ni el flex, y era una categoría muy amplia. Lo que más había era colchones de lana, y efectivamente, pues cuando esos colchones iban apelmazando la lana y ya se resultaban duros para dormir, pues había que descoserlos, abrirlos, y había una persona determinada para hacer ese oficio, con unas varas
que no sé si eran de mimbre, de que eran las varas. Lo cierto es que las extendían y a palos con la lana hasta que la lana volvía a coger la fuerza que querían que tuviera. Y yo que recuerde un nombre de Lorenzo Lanas, que era el que se preocupaba de hacer esos oficios, ¿no? Ya lo llamabas y normalmente lo hacían casi siempre en la acera de la calle. O sea, que lo veías sacudiendo la lana con una vara en cada mano y dándole vueltas y vueltas hasta que luego lo volvían, lo cerraban y el colchón quedaba listo. A ver, ¿el colchonero se dedicaba solamente a variar los colchones o a hacer los colchones? Bueno, pues sí, mira, el colchonero es que el colchón había que tratarle, no se podía dejar porque se apolillaba la lana. Y en el mes de marzo, o abril, como ahora este vientecito que viene tan bueno, que decían que en el mes de marzo era el tiempo que la polilla moría. Con este viento no me extraña, ¿no? Con el viento de esta mañana. Y en el mes de marzo el viento que venía. Y entonces existían estos señores, yo conocí a varios. Conocí primero al padre de Predes, que todavía hay Predes, que lo llamábamos aquí, para que todo el mundo lo entienda, y no es para que nadie mala a nadie, lo llamamos el tío Taco. Era uno de los pareador de los colchones. Yo me acuerdo de verlo, se ponían en sitios ahí en los juegos de pelota, que eran y ahí extendían una manta debajo, abrían el colchón, sacaban toda la lana y con una vara, le llamaban varear porque una vara larga que era de mimbre o era de negrillo, de otro que era dócil, que se movía, con esa le vareaban con 2 varas, una vara en cada mano. Le daban y movían la lana hasta que la deshacía, la dejaban, luego después la volvían a meter en el colchón, la cosían y ya estaba el colchón para otro año, ¿no? Y se vareaba el colchón más por bullir la lana, pero más que nada era por eso, porque se apolillaba. Y entonces, con ese aire que venía y extendiendo la lana, yo creo que la polilla no parecía. O sea que el que hacíamos el colchonero no era el que hacía los colchones, sino el que variaba los colchones. No. Sí. Los colchones se compraba la lana en el tiempo que se mutilaban las ovejas, en el tiempo que se le quitaba la había que lavarla, pero bueno, eso ya es... Lavarla bien lavada, había que irla deshaciendo y deshaciendo el vellón de la oveja que llamaban y dejarlo bien esponjadito para después meterla en la tela y coserla y poner unas cintas que le ponían en los 4 extremos o 6 cintas que le ponían que cruzaba de una parte a otra para que la lana no se fuera hacia una parte sola, para que estuviera extendida. Ese era el colchón de lana. Había otros más pobres que eran de borra que eso no se variaban. Ese es el de los pobres, ese no. De borra. Porque era una especie de cosa de lo que sobraba de las telas, lo recogían todo, lo picaban muy menudo, lo comeban, que vamos a ver, te digo cómo lo llamaban, a hacer aquella tela que lo solía hacer, a las telas solían hacer antes de, ¿tú te acuerdas? Escardar. Escardar, pero escardar es la lana, ¿no? Escardenar la lana, escardenar la tela. Lo hacían porque había escardenadores que daban, incluso en las fábricas de tejidos era así. Cuando los traperos compraban los trapos, por ahí por ejemplo compraban la ropa vieja, pues primeramente tenía que pasar por una fresca donde los lavaba y después los deshacía, los escardenaba, los dejaba finito y después ya le tejían. Después ya lo hilaban y después de hilarlo el hilo lo tejían. Así era Abel, yo no sé, como vendía telas, en tu tienda se compraría la tela de los colchones, ¿no? Muchas telas se vendían de colchones. Entonces no había... Bueno, posteriormente ya en las tiendas de muebles pues ya vendían colchones hechos, pero antiguamente yo me acuerdo que cuando una chica se casaba, pues ir a buscar el colchón. Le regalaban 3 cosas: el colchón, la toquilla o el mantón, y otra cosa que era que le daba la madre como respiro, no me acuerdo, había 3 cosas, pero entre ellas el colchón, o sea que la colcha y el mantón o toquilla. ¿Y la tela del colchón era una tela especial? Sí, era especial, se llamaban cutis. Cutis. Los gitanos son los que traían unos colchones extraordinarios. Cada vez que venían los gitanos en ferias, al bajar tenían colchones, el adamascao que se llamaba, que eran colchones buenos. Y los traían los gitanos. Luego, claro, había el de sarga,
Había muchas clases de colchones entonces. Pero estábamos hablando de la tela del colchón. De la tela. De la tela, no del colchón, de la tela. No, la tela del colchón, que era especial para colchones, no se hacía para otra cosa. Que tenía unos agujeritos que nos ha comentado. Eso se hacían los ojales que llamaban, los ojales, y luego había la cinta de colchón especial también para poner en los ojales esos, para atarlos como dijiste tú antes. Los lazos, sí. Los lazos, ¿no? Y entonces cada colchón llevaba el color, la cinta del colchón, el color que tenía el colchón. Anda. Se venían por piecitas que venían justas para hacerlas, eran 6 o 8, no 6, creo que eran 6 cintas. Y se compraba, claro, por metros. ¿O era la pieza entera? No, la cinta era entera la pieza. El colchón creo que eran 4,25 metros o 4,50. Sí, que serían 2 metros entonces, de largo. 2 metros, efectivamente. De largo. ¿Y de ancho? De ancho dependía de la cama. Había de 1,40, de 1,20, 1,40, 1,60 y nada más, porque entonces no había camas grandes. Luego ya empezaron a venir ya menos, pero porque ya se vendió menos, de 1,60. Pero lo más, cuando se casaban un matrimonio, una pareja de novios, el más vendido era el de 1,35. Para que estuvieran bien juntitos. Y ahora lo piden de 2 metros, a ver cuánto más separado mejor. ¡Qué bueno! A ver, contarme más cosas de los luego, cuando hacían los colchones, las que cosían el colchón después de cargar la lana ya de eso, eran mujeres. Yo me acuerdo de una señora que vivía aquí en el juego de pelota que se llamaba Joaquina, que esa hacía mucho, que tenía un hijo que se llamaba Lorenzo, que era, pero vamos, ella era la que lo variaba y la que lo cosía después de. O sea que. Sí, que son oficios que se han ido perdiendo con arreglo al tiempo. ¿Cómo se llamaba? Porque recuerdo que el primer colchón que empezó a salir fue el de espuma, el flex creo que era, fue el primero que empezó a sustituir el de lana. Y debido a esa incomodidad de variarlo y tal, pues se fueron sustituyendo esos colchones más higiénicos y demás. Digamos, son oficios que se han ido quedando ahí en saco roto, pero que gracias a esa gente pues teníamos esa ventaja aquí en Vitigudino. Me están llamando, me dicen que existía otra tienda de Galván, han dicho, que hacían cola para Galván era una tienda que había en Salamanca, que puso aquí una sucursal. Ajá. Que estaba donde está ahora el Banco de Santander. Eso me acaba de decir, sí. Ahí estaba, pues esto hace, te voy a decir una cosa, te hará. Yo estuve en Amil en el año 56 y estuve con el novio de una hija de los señores que tenían aquí la tienda esa. O sea que, fíjate, hace 50 y tal, 60 años. Que la señora que me acaba de llamar me dice que hacían cola para ir a coger la tela de esa tienda que estaba donde el Banco de Santander. Dice, hacíamos cola para poder adquirir la tela para los colchones. Y luego me ha comentado que se acordaba mucho de mi madre cuando venía a vender la leche a Vitigudino. También estaba contando. O sea que el colchonero era el que se dedicaba a variar los colchones, la lana. Sí. Sí. ¿Cuántos hemos mencionado? Efectivamente así era. ¿Cuánto? ¿A cuántas personas hemos mencionado colchoneros aquí en Vitigudino? Siempre iban dos. Por ejemplo, iba yo, el último que conocí, tú ves de quién era, que era Lorenzo Nácar, que era el padre del abuelo de la panadería Nácar, que está en el Camino de Villa del Muerto. Él y su mujer, su esposa, en este tiempo, bueno, antes, en el mes de febrero, marzo, ya no paraban. Todos los días estaban bareando colchones y ella era la que los cosía. Él los bareaba. O sea, que se hacían las dos cosas, claro, porque había que descoserlos. Ella los preparaba y los cosía. Y fue los últimos colchoneros que conocí yo. Y que lo hacían muy bien, hasta que él se dedicó, que pues una panadería en Villabuenas, hasta entonces, pues su oficio más importante era ese, era bareador de colchones. Porque el bareador de colchones tenía que descoser el colchón, sacar la lana, claro, barearla. ¿Cuánto se tardaba? La extendían, le iban deshaciendo donde estaba muy apelmazada, muy pegada, la iban deshaciendo, la iban esponjando y luego después con las varas pues a barearla hasta que quedaba bien. ¿Cuánto se tardaba más o menos? No recuerdo yo, no recuerdo. Lo que sí tenía una pega a eso, y es que la primera noche que dormías en un colchón recién hecho, no dormías.
Porque no tenías hecho el hueco. Porque se te iba, tendías. Ah, digo yo. Tendías. Eran calientes, ¿no? Porque siendo lana... La lana sí, la lana era caliente. Después aparecieron ya los otros colchones, más bien colchonetas eran de las colchonetas estas que había de espuma solamente, ¿no? No, realmente yo conocía los colchones flex, que eran colchones que eran calados, pumas, tenían, pero vamos, no eran colchonetas, eran colchones auténticos. Yo todavía he conocido variar colchones en la calle Chica, en una hacia esquina una casa ahí que da por la calle San Juan de Dios, que llega por detrás de la Viña. Había una señora ahí que todavía vive, está en una residencia, y a la vuelta hay un callejoncito y ahí he visto yo variar un colchón de lana. Y te estoy hablando de hace 10 años. Sí, y en los portales de Santana yo vi variar muchos. Los portales de Santana allí, tenía el piso bueno de cemento y que allí no manchaba, pues lo llevaban allí, lo bajaban allí y allí lo variaban y los preparaban, y ya cuando los entregaban en la casa ya era el colchón cosido, preparado con sus cintas que, como te digo, que cruzaban de una parte a otra, de abajo para arriba o de arriba para abajo. Bueno, y ya preparado el colchón a la casa. Yo vi variar muchísimos allí. O sea que es un oficio que no hace tantos años que se perdió, porque ya no es necesario. De todos modos, el colchón de muelles, y que Flex comenzó a fabricar colchones tan buenos, Picorín después y otros muchos más, que hay más marcas, hay muchas marcas, hoy día hay muchas marcas de los colchones. Vaya. Pero yo recuerdo cuando en Salamanca existía una fábrica de colchonetas, estaba en la calle La Rúa. Yo allí fui varias veces a cargar colchones, que aquí los vendía Tomás González. Y había un tipo de ellos que le llamábamos los colchones de los pobres. Nosotros, ¿Por qué? Y aquellos es que eran peores. Aquellos colchones no tenían lana, era de una especie, como decía antes, le llamábamos de borra. De borra. Las colchonetas. Lo que decías. Como los de la Mili. No sé si la Mili alguno recordaréis cuando íbamos a la Mili que te pasaban el primer día que ibas a dormir allí, te pasaban a una nave donde había un montón de que había que casi con un picachón sacarla, y allí tenía que llenar cada uno su colchoneta. Te daban la colchoneta, tenías que llenar tu colchoneta y coserla para la cama que te destinaban, a la litera donde ibas. Era como si un suelo. De banquillos, ¿vosotros dormisteis en banquillos alguna vez? Y así me tocó de banquillos una vez o dos. Si era de banquillos solo una vez o dos. Pues a las 10 banquillos. ¿Cuánto solía durar un colchón? ¿De lana? Sí. No te Creo que ese colchón era eterno. Sí, donde había muchachos, menos. Donde había gente mayor, a lo mejor duraba más. Pero ¿esa lana había que lavarla alguna vez o no? ¿Se lavaba? Sí, la tenían que lavar también. Había veces que, como dice Abel, si tenía hijos pequeños, pues claro, los hijos pequeños ya sabes que manchan más. Sí. Y era quien no tenía mucho cuidado, porque había quien tenía cuidado y ya hacía unos paños que en casa de Abel los venderían también moles de esa tela, que llamaban empapaderas. Se las ponían debajo para dormir, entonces el colchón no sufría. Eso era así. O sea que duraba toda la vida el colchón de lana. No, lo que yo toda veo. la vida no, pero que sí duraba unos años. Sí. Sí se podía. ¿Y dónde se lavaba el colchón de lana? ¿Dónde se lavaba la lana? Pues aquí había lavaderos. Sí, donde el parque había los lavaderos municipales, donde está ahora, que está hecho ahí. O donde mejor en un arroyo. Aquí a la ribera, vamos a ir al Molino Cojonudo, y otros días sí iban bastante las señoras. Iban con el carro, los que tenían carro con el carro y su caballería, o con una caballería con un burro. Y ahí se lavaban los colchones. Y lavaban los colchones allí, la ribera se lavaba muchísimo. ¿Y en los lavaderos que decía Abel, dónde También estaban? ahí, estaban donde está ahora el barrio de... ¿Cómo se llama el barrio ese nuevo? En Santiago Martín el Viti, donde está el parque. Ahí en la carretera. San Nicolás, en el barrio San Nicolás, afuera de San Ahí Nicolás. Ahí había unos lavaderos. Había unos lavaderos ahí, municipales eran. Y ahí se lavaba. La gente iba ahí a lavar, pues incluso la gente que no tenía otra cosa, la gente particular, iban a lavar ahí. ¿Donde hay un caño? No en el caño concretamente, un poco más abajo del caño. O sea que ahí había unos lavaderos. Había. Bueno, había, claro. Y otro sitio donde había lavaderos es enfrente de las piscinas de aquí de Mateo. Había ahí unas pozas también que eran lavaderos. Eso te cogía nada más el agua de lluvia.
pero ahí era agua que estaba corriendo. Agua corriente. Pues acá ahí también se lavaban los... Sí. Yo los he visto lavar ahí muchas veces. Sí, mira, existían lavaderos, existían muchísimos en Vitigudino. Había uno que tú recordarás que se llamaba La Fontanica, que estaba al pie de la tenería. Aquel era el de mejor agua, que estaba en una finca particular. Pero tenía un camino hecho y una cerca, pero lo que estaba allí, aquello ya desapareció. Como desapareció, también dices ahí el de la calle La Cartera Salamanca. Después en el Cayo Grande, por debajo del Cayo Grande, los abrevaderos, había otros 2 lavaderos muy grandes. Ahí también para ir a lavar. En la fuente, en la calle, en la plaza La fuente esa que está delante de la carretera de Umbrales, ahí a la izquierda, la fuente de la bomba, esa fuente, la fuente de Vitigudino, siempre que fue la fuente, y en la plaza La Fuente, por debajo existía un lavadero también, que lo llamaban, tenía un chorrito de agua que lo llamaban el cañito, porque cuando la fuente manaba muchísimo, pues el agua que vertía iba a dar allí al lavadero, y cuando no vertía, con la bomba sacaban agua a las señoras y hacían correr aquel cañito para llenar los lavaderos de agua. Y después los del mercado, del Paseo del Socorro, que llamamos, del Paseo del Socorro, que se entera abajo, al pie del parque, aquello estaba muy bien porque estaban cercados con una pared alta, ¿te acuerdas? Son los que digo yo, sí. Con una pared alta y había 2 lavaderos muy grandes que se llenaban con el agua sobrante del callo redondo ese que habían puesto en el centro del mercado. El agua sobrante de allí iba a parar a los lavaderos. Y cuando no, pues abrían una de las llaves del agua del pueblo, del agua municipal, del agua potable, y llenaban los lavaderos para lavar. Entonces tenía que la gente así. Y en Valdelasyeguas hay una fuente que tenía 5 pilas grandes de granito hechas para lavar también. Allí también iban a lavar muchísimo. Y la otra la otra fuente que hay en el camino de Peralejos, que es la carretera Salamanca, ahora está cercado y tal vez la fuente ahí, pues allí también tenía 2 o 3 pilas grandes de granito, también para ir a lavar públicas, que todo eso era público. Al pie de la tenería había otra fuente, que la llamaba la fuente de las Cuartanas, y entonces allí también iban a lavar. Allí también tenían pilas de esas de granito, que eran muy grandes, y allí iban a lavar también. Claro, yo deduzco, tenía que haber bastantes, que hablaremos de ellas, porque había una población bastante... estamos hablando de 1950, había aquí en Vitigudino 2.772 personas. No había lavadoras, lógicamente, y se tenía que lavar a mano. Entonces yo me imagino que habría bastantes pozas o lavaderos, que se llamaban, ¿no? Y luego había gente particular que tenía praos por ahí, que también cobraba por ir a lavar allí. Ah, ¿se cobraba? Ah, porque era particular, claro. Eran particulares y cobraban. Tenían a lo mejor lo que dice Joaquín, 3 o 4 pilas con agua, con pozos, que iban allí las lavadoras, las lavanderas. Es un oficio que no lo tenemos aquí reflejado, las lavanderas. Lavanderas, que esas cobraban, se dedicaban a lavar casas particulares. Yo me acuerdo que mi madre tenía una lavandera que estuvo lavando la ropa muchos años. O sea, la casera que tenía la finca de estos que eran de la imprenta, ahí en la carretera de Salamanca. ¿La Pepita? No en la Pepita, más abajo, donde estaba la fuente que había ahí enfrente, que era de los de la imprenta. Háblame al micrófono, Joaquín. Sí, la Pepita. Joaquín, háblame al micrófono. A ver, ahí, por lo que me dice a ver, que era la Viña La Pepita, y llamábamos la fuente esa la fuente de la Pepita. Allí iban las lavanderas, como dicen, a lavar, mucho. Había lavanderas también, y después, ¿no? Mira, aquí llamamos, hay un camino que le llamamos la calle La Huerta. Ahí, de los 2 lados, pues existían pozos, existían huertos y huertas, más pequeñas, más grandes, diferentes, y praos, que tenían las pilas de granito, esas que decimos. De cemento había pocas, desde alguna existía, pero casi todas eran de granito, que era que tenían que picar, y ahí iban a lavar muchísimos, y más que nada también las tenían para los señores que tenían su huerto, lo tenían más que nada por eso, porque fuera a lavar allí la asistenta que tenían en casa. ¿Cómo eran esos lavaderos? La llamamos asistenta, entonces la llamaban criada. Ajá. Pero Joaquín, ¿cómo eran esos lavaderos? Los individuales. Esos individuales, pues era como, mira, ves esta mesa que tenemos que grande, pues sería, podía tener
1 metro. 2 metros de largo o 1 No, metro, no yo- sé, no, varios yo- tamaños. Y después la hacía en el vacío, en el centro de la piedra, que era una piedra, la hacían en el vacío, la picaban y le dejaban solo como una pared todo alrededor de piedra. Le hacían un huequito a la parte más baja del todo, que saliera para un lado, para que aquello se tapaba con un tapón y se llenaba de agua. Cuando el agua se ensuciaba, que habían lavado, abrían el tapón y el agua vertía para afuera. Pero eso era así. Sacaban el agua con un cubo del pozo y había que llenarla. En donde está el parque, ahí existía la fuente más importante, que más pilas tenía, que era la fuente El Chopo, se llamaba. Y después cazaron el agua para el agua potable y Vitigudino y ya se desapareció. Y allí había 10 o 12 pilas, de esas de granito. ¿Qué? Y allí había cada una señora tenía que coger su pila, ¿eh? La importancia Entonces de ya tener, aquella era para él ya, lo que no terminaba de lavar allí no podía tocar nadie. debido a que no existía el agua corriente en No, las no. casas, pues yo puedo comentar la importancia que tuvo o tenía tener agua en casa, que mis padres comentaron muchas veces el sacrificio económico que le supuso hacer un pozo cuando se cambiaron aquí en la calle Pedro Velasco. Y siempre hablaban del dinero que le costó, pero luego la gran ventaja que tenía tener agua con un pozo en propia casa, ¿no? Entonces, lo que tú dices, teníamos la gran pila, éramos 6, había que lavar mucho y efectivamente era una lotería tener el agua de esa manera, ¿no? Fuera con cubos, que por cierto era tan fresca el agua que recuerdo todavía de meterla de nevera, bajaba las botellas de cerveza y las bebidas frescas al pozo. Y bueno, pues era la nevera, porque por la cantidad de agua fría que tenía, es increíble. Claro, el pozo. Y sí, me recuerdo de pequeño ver aquel pozo pues como algo importante, que después se hizo huerta y después nos hicieron un pilón, que entonces no había piscinas, pero se llamaba el pilón, donde nos bañábamos. Era una riqueza, tener agua en casa era algo impresionante en aquella época. Ahora quizás no le demos la importancia que realmente era, pero era un exitazo total tener un pozo en casa, que era no va más. Me acaban de llamar y me dice que en la Pepita lavaban las majuelas. Majuelas. Lavaba mucha gente, porque ahí nos lavaron a nosotros la ropa, vamos, a mi madre, y no eran las majuelas, era otra señora. No, pero también estaban Pero las sí. majuelas que eran lavanderas, por lo visto. Sí, había mucha gente que se dedicaba nada más a eso. Y luego en la Fuente del Obispo dice que también se lavaba. Otro lugar. Que se lavaba. Y luego los particulares, como dice Benito, que tenían en su casa a lo mejor el pozo, ¿no? Sí, por supuesto. En la huerta del abuelo Gerardo, ahí iba mucha gente a lavar, Tiene razón. porque tenía también 3 o 4 pilas. Sí. O sea que, Pero ahí se pagaba entonces, porque eso era particular. Bueno. Porque claro, el agua, sacabas el agua, utilizabas sus pilas, ¿no? yo, Se pagaba o iban porque el dueño Les dejaba. por amistad, por favores, por cosas de, bueno, pues vete a lavar a mi huerta. en la Pepita yo me acuerdo que también en eso, que como he dicho antes, que nos lavaban ahí, y cobraban, yo no sé si pagarían la bandera, o pagaban la señora que era la ropa suya, la que pagaba por lavar allí, pero pues cobraban. Yo no me imagino en invierno, bueno, con el frío que hace, las heladas que había, el ir a lavar, romper el hielo, el carámbano, para poder lavar ahí la ropa. Por supuesto. Vamos, yo no he conocido ese momento, pero hay quien ha conocido y cuenta de ir a lavar y tener que romper el hielo. Yo para poder- eso he escuchado a mi madre Efectivamente, no, que así ha sido. Era un sacrificio grande, pero era una necesidad grande también. Por consiguiente, había que hacer lo que fuera. Donde hubiera agua, helada o sin helar, había que lavar. decir. Con la tajuela o la banca que se llamaba, Con aquel jabón que hacían en casa. en casa de Sosa. Y era la forma de funcionar. Así se rompía la ropa entonces, De tanto, fregarla la piedra. contra la piedra o una madera, que le hacían... La tajuela no era, No, la la tajuela madera era- donde el era banco. ese Donde te arrodillabas. Sí. donde se Y lo otro arrodillaba. era una El lavadero. no me acuerdo, tenía un nombre. Tabla, pero- la tabla. Si sobre esa tabla lavaban. Pero eso no, la Pero tabla de lavar, no era la Eso no tabla. era lo más duro, porque mira, llegaba el invierno y cuántas veces, como dice Benito, tenían que romper el hielo Claro. para poder lavar. Y además se congelaba el agua. Pero después no era lo malo solo lavar, que tenían que hacer varias. En el lavado tenía varios, como le pasa a la Sí, lavadora, varios hace pasos. lavadores. Tenían que solear, que llamaban. Tenían que quitar echar Había el que primer tenderle jabón. Donde hubiera hierba en un sitio la ropa y había que solear. Y la traían enjabonada y de vez en cuando le tenían que echar un poquito de agua por Agua. encima para que el sol la blanqueara. Regar. Se Tenía regaba una- la ropa, como las una lavadora, sábanas. pero la
Era manual. Luego se deshogaba el agua, se quitaba aquel... Pero había dos pilas de lavar. Estaba donde se quitaba primero el primer jabón y luego la segunda. Lo que era la de aclarar, ¿no? Se deshogaba, luego se volvía a tender y luego ya se aclaraba. Luego ya se aclaraba. Y luego se ya es cuando se tendía ya sobre una cuerda, sobre un sitio. O una pared. O una pared, o de árbol a árbol, ¿eh? También. Que sujetaba también. Y se tendía la ropa para... Oye, para hablar de las lavanderas yo tenía que haber traído aquí una mujer, o varias, que son las que lavaban, que contaran su experiencia, ¿no? Por supuesto. O cómo se lava. Porque yo recuerdo de pequeña ir a lavar, se juntaban en los lunes, hay un montón de mujeres para lavar, ponían guapos a lo que pasaba por allí, y recuerdo que tenían una pradera donde se tendía la ropa y había que cuidarla. Los niños nos cuidamos, porque como había cerdos y ovejas por allí, para que no nos las pisaran, y luego tener cuidado de regarlas cuando se secase, tendidas al sol. De eso me acuerdo yo perfectamente. Aún existen muchas señoras que le tocó lavar y muchas oían decir, cuando le decía, dice, ¿cuántos pecados tendréis vosotras? Porque habéis estado en el lavadero, donde se cuentan las mentiras, verdades y mentiras, y donde se le cortan los trajes a las personas, sin ser sastres ni modistas. ¿Cuánto duraba lo de lavar? ¿Un día entero? Porque había que tender, había que deshogar, había que... de la cantidad de ropa que llevaras, tenías... Pero es que eran sábanas, los lunes eran sábanas porque se cambiaban todas las camas. Pero había gente que no se cambiaba nada más que los sábados por la noche, o los domingos. Tenías un calzoncillo toda la semana. Y una camisa pues toda la semana. No había más, ¿no? O sea, no... Y te bañabas en un barreñón por los sábados. Te lavabas así, por provincias. No. Yo me acuerdo que mi madre tenía un barreñón grande que allí calentaba agua y el primero que me bañaba era yo porque era el mayor. Ah, iba... Luego iban y el último pues se bañaba en toda la basura de todos los demás. Ah, que se bañaban en el mismo agua. En el mismo. Había que poner un poco de agua, había que calentar agua y ya estaba. ¿Y dónde se calentaba el agua? Pues en las cocinas, en cazuelas. El que tuviera chimenea, pues chimenea, ¿no? En el suelo, el que tuviera cocinilla económica, pues ya sabes, que se llamaban entonces la cocinilla económica, aquellas que tenían un depósito de agua que siempre estaba caliente. Ah, sí, aquellas que tenían... Sí, tenía, no era muy creo como un horno o algo así, tenía un depósito, ¿no? Un depósito. Alguna de esas conocí. Entonces se bañaba uno los sábados. Los sábados. Y se cambiaba camisa nueva, ¿no? Sábado sabadete, camisa nueva. Claro. No se decía así, algo así, ¿no? Y se cambiaba uno de todo. Esos eran los que más... Era la muda, era la muda. Los que se cambiaban cada 8 días, porque aquellos señores que estaban en una finca trabajando para un agricultor no tenían permiso para ir a casa más que cada 15 días. A los 15 días iban a cambiarse a casa. ¿Cada 15 días? Cada 15 días. ¿Y no llevaban ropa para cambiarse? No, no había. Con lo que tenían puesto y tenían que ir a casa a cambiarse. Y le daban permiso para irse a cambiar, pues el domingo... el sábado y el domingo si se iban por la tarde, en la mañana el lunes tenían que estar allí y por la tarde salían de la finca. Pero lo llamaban así, que entonces le tenían el nombre ese que es tan inhóspito y dice, criaos, los criaos. Ajá. Los criados tenían que ir y cada 15 días podían ir a casa. Ni fueran casados ni fueran solteros. Cada 15 días. Y yo recuerdo que algunos, que aquellos agricultores que tenían su criado, que tenían, pues, cuando llegaba la noche que venían cansados de arar o de guardar el ganado, venían mojados en el invierno, tenían una lumbre grande, porque casi siempre el casa de los agricultores y en la finca sobre todo, allí media encina en la lumbre, en aquellas chimeneas grandes que había en las cocinas, pues se ponía la lumbre a secarse, pero tenían un encargado que sabía muy bien manejar, hacer cestos para la paja, y tenían que estar haciendo con la mimbre cestos, mientras se secaban y todo. Y allí estaban hasta la 1 de la mañana haciendo cestos, el día entero trabajando desde el ser de día hasta el oscurecer y después haciendo cestos. Me acaban de mandar y me dicen que se lavaban mucho cuando era invierno, que entraba el agua por arriba y salía por abajo. Que era cuando se lavaban en invierno, entre semana, cuando llovía, estaban trabajando en el campo, el agua que subía, que caía por la cabeza, le bajaba por los pies y era la forma de lavarse y lavar la ropa. Se lavaban todo, claro. Se lavaban todo. Se lavaba la persona y se lavaba la ropa. Nos reímos ahora, pero qué penalidades, ¿no?
Sí, pero en el fondo se llevaba con resignación porque no había otra cosa mejor. Entonces, el no ver una comparación con una solución más rápida y mejor, pues te conformabas y lo llevabas con alegría, así como suena. Ya, a ver qué remedio, ¿no? Porque es que no es que veamos remedio, es que es como ahora. Ahora estamos viviendo un tipo de vida en el cual nos parece que es la correcta, que es la ideal. Sin embargo, dentro de unos años no sabremos a la marcha que van las cosas cómo será la situación. Y entonces era tal la forma de vivir que se llevaba, pero no la comparas ahora que qué penalidades, pero realmente no era tal. Pero antes sí que se pasaba mal. Invierno frío, frío, en verano calor, calor, que ahora yo creo que ya no es tanto, porque ahora ya la gente, por ejemplo, del campo, tienen un tractor y tienen su aire acondicionado. No, por supuesto que, las cosas han cambiado total. Antes, pero también era cierto, y perdona que te corte, que el tener un tractor ya era un avance, mientras que el vecino de abajo iba todavía con la pareja y el arao. Es verdad. Luego ya tenía una gran ventaja el que tenía el tractor. No, yo creo que la evolución de la vida ha ido de una forma progresiva y creo que bien. Quizás ahora vaya demasiado deprisa, pero en aquella época nos mirábamos unos a otros y veíamos que si tú haces esto yo hago lo mismo, y entonces no había un por qué tener envidia, de no ser que tuviera yo. Cuando empezó la lavadora quizás sí. Empezó la lavadora quizás sí, pero ya es un puntito más adelante, que estamos hablando de romper el hielo para lavar a mano. Claro. Entonces esa es la época donde lo hacía todo el mundo, tú también rompes el hielo, pues ¿por qué no lo voy a romper yo? Que era todo el poco pues más espero a lavar, como decía Delito, 8 días después y me quedo con los mismos calzoncillos, ¿no? Entonces esa era cuestión ya de comodidad. Claro, entonces se vendía menos ropa, porque no se... Entonces se vendía mucha más ropa. Ah, ¿se vendía más? Porque es que, bueno, tú ya no puedes preguntarle a tu madre, pero cuando eres todos... Pero yo me acuerdo cuando iba tu madre a la tienda que hacía buenas compras, porque eres muchos hermanos, y es que de frotar la ropa contra la piedra, eso rompía mucha ropa. Tú estrenabas, tus hermanos, una camisa hoy, y a los 15 días había cuellos de repuesto, porque era lo primero que se lavaba y se estropeaba. Se daba la vuelta al cuello. Y había que cambiarlo. Hay quien daba la vuelta al cuello. Sí. Pero luego vinieron ya cuellos hechos que los vendías y a lo mejor veía una camisa con rayas amarillas y el cuello, luego el cuello era verde. Hoy es moda, por ejemplo. No sabía. Sí, hoy es moda, pero entonces es que no había de todos los colores. A ver, que yo no lo sabía eso. Sí, el que tenía una camisa blanca, pues había cuellos blancos. Ajá. Pero el que tenía una camisa de rayas de color, pues usaba 4 cuellos distintos. Ay, qué bueno, eso yo no sabía. Y entonces los puños igual, me imagino. No, los puños no. Los puños nunca vinieron. Creo que después empezaron a venir puños, pero en principio nada más era cuello, porque era donde más se rozaba el cuello al frotar. El frotar la mujer era donde se rompía. Después de 8 días, te imagínate cómo estaría ese cuello. Efectivamente. Porque ahora todo el mundo se baña y se lava y se ducha, ¿no? Ajá. Pero entonces es que yo me acuerdo hasta que conseguimos nosotros que mi padre nos pusiera una ducha, que cogieran el agua de aquí, que había un grifo ahí enfrente. Aquí en esta calle. Aquí en esta calle enfrente, donde la todo ahí, esa entenada que tenía ahí, ahí lo tenía. Y para llevar el agua ahí nos costó un triunfo porque entonces no había desagües. El ayuntamiento no te dejaba verter donde tú quisieras, había que engañarlos. Entonces había de lanchas para entrar en una de esas, que por las curetas le metías un tubo y engañabas a la gente. Bueno, no los engañabas, lo que pasa es que te lo tenían que permitir porque no había otra forma de... No había ¿Cómo? ¿Debajo de cómo se echaba el agua? Las curetas tenían unas lanchas, o sea, las aceras tenían unas lanchas con una regatera en el medio para el agua de lluvia. Y es donde dice Delito que aprovechaban para meter... Del taller de tu padre... ¿Cuántas veces allí estábamos tan tranquilos en el verano tomando el sol, el fresco, y de repente a lo mejor tu padre o los criados que tuvieran, los empleados, abrían la grasa de los coches que le habían quitado y empezaba a salir grasa por allí y que decías, bueno, es que tenías que estar de allí porque... Que sí. Y resultaban, pues ahora es donde no la diera el ayuntamiento ni nadie. Ahora que decís del agua, yo recuerdo escuchar a mi madre decir
que cuando se hizo la presa de Yecla se traía el agua aquí a Vitigudino y primero se llevaba el caño de Yecla y pasando por una puerta de una casa de una señora y le dijeron, mira, aprovecha si quieres que te metemos el agua que pasa por aquí y se pone, sí hombre, voy a meter yo humedades en mi casa. Y no se la metieron porque dice, voy a meter yo humedades en mi casa, vamos, hasta ahí llegáramos. O sea que fíjate cómo ha cambiado todo, en fin. Bueno, pues yo no sé si queréis continuar con otra labor que tengamos por aquí, un ratito más, porque tenéis el de cacharrero. Aquí existieron cacharreros en Vitigudino, ¿no? Vaya que sí, Mucho. Pero ¿cuál es la labor de un cacharrero? Hacer cacharros. Pues, La palabra mismo lo dice. ¿no? Era hacer ¿Pero qué tipo de cacharros eran? Pues- utensilios desde cocina, tenajas, botijos. De barro. Botijos de barro. Entonces, era una profesión muy digna, muy bonita, incluso, bueno, pues muy necesaria. Conocemos un montón de cacharreros, que Joaquín nos lo va a decir ahora. Y, bueno, pues, de alguna forma era una industria que estaba montada en alfarería. Incluso en Peralejos ha habido también descendientes de la cacharrería, que hoy ha quedado, por desgracia o por suerte, porque no se ha perdido, pues en plan de manualidades y bricolaje en plan de exhibición, más que de necesidad. Pero ¿hay que diferenciar en cacharrero y alfarero o no? Bueno, entonces se llamaban cacharreros cuando realmente eran alfareros, ¿no? Eran los artistas del barro. Pero como se dedicaban a hacer cacharros, de ahí le viene un poco el nombre de cacharreros, efectivamente. Es que cuando llegas a los pueblos que dice, ha venido el cacharrero. Cacharrero trae alfarería de barro, de cacharros, de porcelana, de todo. Sí, los nombres se han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero en el fondo, bueno, pues eran alfareros, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Entonces, pues el cacharrero, pues como decíamos antes, lo de criados y lo de como decías tú, y criado, bueno, pues antes ahora se llaman empleados de no sé qué y antes eran criados, la otra era la criada. Entonces, todo va funcionando el lenguaje de esas profesiones. Ahora son técnicos. Sí, bueno, es que si nos metemos en ese derrotero es increíble, ¿no? Sí, claro, lo que técnicos de mantenimiento resulta que eran barrenderos de antes. Claro. Entonces, estamos tomando ya un cali donde todo el mundo finamente nos llamamos de otra manera y parece que suena peor, ¿no? Hombre. A ver, Joaquín. A ver, mira, los alfareros en Vitigudino, por regla general, hablan de los de Peralejos, pero en Vitigudino era una familia, eran todos familias. Estaban divididos en 3 calles, los alfareros aquí en Vitigudino. Y los había muy buenos trabajadores. Mira, va a comenzar por los nombres. En la carretera Villalmuerto estaba el señor Prudencio Alonso, casi todo de Alonso. En la calle El Caño estaba el señor Tomás. Y luego después, frente a las escuelas, estaba otro pariente suyo, no sé. Y después en la calle de la cárcel, que llamamos nosotros ahora, que es la Costanilla, allí estaba el Sierra, el primero, son bajados a la derecha. Después estaba el señor Emiliano, el Garzo, que llamaban, y después estaba el señor Jacinto. Todos ellos estaban en esa calle, esos 3. Y contamos algo de ellos, como decir los cacharreros. Pues mira, el que más cacharrero era de ellos era el señor Prudencio. El señor Prudencio decía todo un menaje de cocina. Mira. Desde la olla, que hacía unas ollas muy bien hechas, el plato, la fuente, todo lo hacía él de barro, todo de la arcilla, todo trabajaba la arcilla, era él solo, tenía 2 hijas, era él solo el que manejaba, y tenía un carrito con un burro que lo cargaba de su menaje de cocina. El cacharrero iba a los pueblos que ha llegado el cacharrero, y por ejemplo, pues en vez de cobrar, aquel no cobraba casi nunca en pesetas, aquel era el trueque, sí. El puchero de barro lleno de alubias o de garbanzos. La olla, pues tal, por tanto, por un lote que hacía un lote, una fanega de cebada para el burro, o una fanega de trigo, y así vendía, así llegaba al cubo de Don Sancho, por ejemplo, y se ponía en la plaza al pie del fuego otro lote antiguo que había, que esté allí, y allí le barrían. Allí lo vendían poco rato todo, porque iba al trueque. Y de allí a Yecla también iba mucho, él iba a muchos pueblos. Después, el señor Tomás se dedicaba más a hacer cántaras, que hacía aquellas cántaras que hacía falta para cargar el agua a casa. Totalmente. Para llevar el agua a casa con aquellos carretillos que hacían con 4 cántaras, que con 4 cántaras iban poco desde la fuente, que también cobraban por cántara de agua que llevaban, aquellos aguadores que había. Otros iban, el empleado de casa,
y hacía las cántaras. Te voy a interrumpir un momento, porque ha llamado la hija del señor Jacinto el Cacharrero. Sí. Y me dice que cómo se te ocurre no acordarte de él y del señor Pepe y del señor Víctor, cuando el señor Jacinto, que era su padre, se quedaba haciendo cacharros mientras los otros se marchaban. Hombre, lo comencé al primero diciendo que era vale. de la Costarilla, y hablé del Sierra, hablé del Garzo, el señor Emiliano, y hablé del señor Jacinto. Dije que el señor vale, Jacinto, entonces, que estaba allí también, y sus hijos, que los conocía bien, a Pepe y a Víctor, los conocía muy bien yo, y las hijas, todos los conocí bien. Y es que su hija vive, la que me acaba de llamar. Diciendo, porque yo he comenzado por donde se comenzaba, por ejemplo, de uno, estábamos hablando del señor Tomás, que hacía las cántaras muy bien, de sacar el agua. Era muy bueno, era su especialidad. Y él tenía varios hijos y trabajaba muchísimo. Yo recuerdo que aquello era un trabajo, lo tenían que hacer todos. Tú ibas a la calle de la Costanilla, a la calle de la Cárcel, por lo que más conocemos todos, y allí a cualquiera de las dos partes donde daba el sol, le veías que tenían puesto una cantidad de cántaros y de loza y cosas allí puesto para que se secara. Qué bonito, ¿no? Después les tenían que echar el vidrio, una especie de líquido que había que era del cristal, del vidrio. Que vidriado. Que pasaban antes de meterles al horno y después había que cocerles en el horno. En los hornos... Cada uno tenía su horno y les tenían que cocer en el horno. Cocerle era endurecer al barro, a la arcilla, que había modelado antes. Que fíjate que era difícil, que todos ellos, yo me acuerdo de ver la loza en la calle La Costanilla, del señor Jacinto, del señor Emiliano y del Sierra. Me acuerdo de todos ellos verla allí tendida. Y me acuerdo de verles cómo iban con donde tenían disuelto el vidrio aquel que traían, aquella especie de vidriado, y se lo echaban por dentro, le hacía como el que le pasa el agua ahora a un cazo para limpiarlo. Lo hacían así, lo echaban otra vez para otro y le daban otras vueltas, y después aquello brillaba y se ponía duro, y se ponía para que no se pegara, y el barro por dentro, las comidas que se hicieran, no sé, porque si no, si era barro solo, el barro de la arcilla cocida solo, pues se pegaban las cosas. Así con aquello no se pegaba. ¿Dónde se conseguía la arcilla? ¿Aquí en Vitigudino? La arcilla sí. Mira, le llamaban a los barreros, donde estuvo después el cementerio ese que hicieron de la basura. Y allí hubo un cementerio, el cementerio del ganado, pero primero se hizo para Vitigudino el cementerio, ya hablaremos. Y no lo llegaron a estrenar porque decían que aquello no era bueno, aquel terreno. Allí había barro colorado, hacía una arcilla que salía, había trozos que iban cavando y iban siguiendo, quitando la tierra malada de arriba, y de abajo sacaban, extraían la arcilla buena, la arcilla roja y buena, que valía para moldearla. Llevaba varias labores, y la tenían que traer desde allí a casa, la tenían que poner al sol para que se secara bien. Cuando estaba bien secada, con unos mazos grandes de madera, la machaban, bien machada, que quedara, y después la pasaban por una criba finita. Y eso fino que quedaba era lo que ya amasaban y lo ponían en la rueda de moldear. Con un pie le daban a lo que iba dando vueltas, una rueda grande, y le ponían las manos. A veces tenía un trocito de badana, de material que la mojaban, siempre mojados en agua, para ir poniendo, y hacían cosas que veías crecer en la arcilla para arriba, hacer una figura, hacer un botijo de aquello de que llamábamos de pitón, aquel que tenía por un lado ancho para llenarlo y por otro lado para beber a chorro. Que todavía nos queda un alfarero aquí en Vitigudino. El señor Vitigudino. Jacinto, hacía los botijos maravillosos. Bueno, hay que mencionar al señor Yo Jacinto, que llamaba a su hija. Y irlos a comprar, que lo necesitaba, pues para tener agua fresca el verano. Es que antes se utilizaba mucho el barro, en todos, para todo, para cocinar, los pucheros de barro para la comida, para el agua, las cántaras, las tinajas, los botijos, las ensaladeras. Claro. Era todo de barro, ¿no? Todo era de barro. Entonces, el 99% del menaje de cocina era de barro. Ajá. Claro, entonces, lógicamente es lo que se utilizaba. O sea, que pues de ahí que hubiese tantos alfareros o cacharreros, ¿no? Entonces Duraleos no existía. Duraleos vino ya después. Y fíjate que ahora todo el mundo quiere el barro también. Y diferentes había un cocido hecho en cazuela de barro que el cocido que ahora hacen las ollas. Las ollas, la prisión. Ajá. No hay diferencia. Aquellos cocidos, Abel, que los ponían como te decía, era igual que fuera la cocina económica, como llamaban, que fuera la cocina de leña abajo. Pero aquellos que ponían la olla en la mañana, a las 8 de la mañana, con los garbanzos, y estaba cada poquito días que daba una vuelta al garbanzo, por arriba estaban cociendo lentos en aquella olla de barro grande. Y echarle agua. Pues aquello era... Echarle agua al puchero. Echarle agua, pero tal.
Vosotros no, porque lógicamente era labor de mujeres atender el puchero. Pero ¿cuántas veces cuando ibas a lavar en verano, dejabas el puchero puesto, y decían, vete a echarle agua al puchero? Y venías y echabas agua al puchero porque se podía secar y quemarse en la comida. Claro, mira, yo voy a explicaros una anécdota que me pasó a mí. Yo vivíamos allá al Pilar Vida del Socorro y mi madre bajaba a lavar al pie donde estaba la tenería, las cuartanas, y mi hermana. Y me dejaron a mí, que era el más pequeño, al cuidar del puchero. Y me encargó mi madre, como venga y lo has dejado ir, que no se vaya, ¿eh? Pero yo, como está, dije, pues para que no se vaya, cogí una cuerda, la oté al asa de la pata de la silla y me fui. Y cuando volvieron, dije, ¿se ha ido? Digo, no creo que se haya ido. Que está bien atado. Muy bueno. Es verdad, ¿cuántos pucheros estaban a la lumbre? Os acordaréis, Sí, ¿no? sí. ¿Os acordáis? ¿Tú, Abel, te acuerdas? No me A acuerdo. la lumbre de casa se ponían aquellos pucheros grandes cociendo la comida que estaba toda la mañana, chuchu, cociendo. Pues esos sabían ricos porque lo ponían a cocer y le sacaban toda la sustancia a la carne, Claro. o al chorizo, o al, Bueno, al tocino. y cuando no tenían tapadera, que se caían las gajumas de escobas en la comida. Espérate que taparte la gajuma. Porque, ¿sabéis la gajuma sabéis lo que es, no? No voy a saberlo. Que hay gente que no sabrá lo que es. Las morcellas, las cenitas, lo que salía de la lumbre. Claro. Pero ¿sabéis lo que era lo más rico del todo hecho en el puchero de barro? El café. El café con El la... café, en el con puchero la de barro, brasa. que se echaba el café en el puchero sin nada, así limpio como que haya. Y cuando estaba cociendo bien, un trozo de brasa de la lumbre Un tizón. al puchero se tapaba y con el carbón allí metido, y aquel café era el más rico. Es que decían que estaba bueno. Yo nunca lo probé, pero estaba bueno. Sí, exquisito. Un café, vamos, fuera de lo normal. Son sabores Pero diferentes. solamente porque se echaba el trocito de... Se apagaba allí la brasa. La brasa en el café. Se tapaba y se quedaba allí. Eso siempre se ha hecho. Vamos, siempre se ha hecho cuando el que sabe hacerlo, claro. A mí me gustaría que me explicases cuántos tipos de pucheros había. ¿O no? Era muchos, mira. Estaba el puchero pequeño, que llamaban el puchero para cocer la leche, para calentar el café, para hacer el café, para hacer que era un Para el puchero vino caliente. La pequeña llamaban puchero. Después estaba la olla, que era mayor, una olla grande ya para hacer. Y había otra, la de 2 asas, que era mayor, era para varias raciones. Dependía de las raciones, se hacían de diferentes raciones. Se hacían de 2 raciones para comida para 2, por ejemplo, la más pequeña, por ahí. Y después para 5 raciones, para 10 raciones, dependía. Claro, serían grandes porque antes las familias eran largas. Claro, Eran según grandes. la familia así se compraban. Y eso, pues claro, nunca fallaba el tenerlos que fabricar, porque como eran frágiles, se rompían muy fácil, pues se rompían muchos. Y cuando era cierto tiempo, a fuerza de fregarle y tal, pues se rompían. ¿Con qué se fregaba? ¿Dónde se fregaba? Pues mira, en un baño también, que era también de arcilla, que hacían los baños, que vamos antes, el señor Jacinto también se lo veía hacer mucho los baños, un baño grande que hacían, era de arcilla, era de barro también, y en aquellos se echaba el agua caliente, como antes decía Isabel, para bañarse, porque los de zinc, como llamaban entonces, y de chapa y de eso, existían pocos. De esos, en las casas de mucho poder, sí, si no, no, tendría que ser el de barro. Pues en aquel de barro, que se tenía ya una mesa que tenía 2 huecos para poner 2 baños allí, se llenaba uno de agua caliente y otro de agua fría. En el agua caliente lo lavaban, lo fregaban bien, le quitaban todo lo que tenía y después lo pasaban por el agua fría igual que la ropa para la aclaraban, para aclararlo. Le tienes que explicar a nuestros oyentes un cacharro de barro que se hacía antes de montar los servicios en casa, que no había servicios ni lavabos. Había otra cosa muy necesaria, que era de barro, El perico. que era el famoso perico. Y le llamaban el bacín, más el nombre más entre el bacín. Ese existía cuando no existían los servicios en todas las casas de los pudientes, porque los no pudientes, como le pasó a un servidor, esos íbamos al campo. ¿Cómo se llamaba? Y en el campo, ir a tirar el pantalón. Sí. Ya. Era una frase que se decía. Sí, ¿Dónde voy está? a tirar el Ha ido a pantalón. tirar el Iba a pantalón. tirar el pantalón, claro. A mí me han dicho que por allá, por la calle La Reguerita, puede ser, La Sí, huerta. la reguerita. o la Huerta, por ahí se tiraban muchas cosas. Mucho. Y la otra, la calle de la Gudina, la calle También. de la Asadura, pues allí, bueno, aquello También. estaba siempre, no se podía pasar por allí, porque aquello estaba
En verano menos todavía, ¿no? Y los prados cercanos, sí, pues están al pie de la pared, estaban siempre llenos. Cuando íbamos al nido de chavales, para ver que tener cuidado donde pisabas. Que por cierto, los pericos los he visto yo para guardar quesos, también en aceite. Sí. Pero eso era el perico también. También, Sí, ¿no? era parecido. Es muy Era parecido. vale, porque eso Las dimensiones y el tamaño era más o menos. era muy Pero vamos a ver, vamos a aclarar una cosa que yo no la sé. ¿El perico era para toda la familia o había uno por cada persona? No. Ahí era... Era un cajón con un agujero y el perico en el medio. Y cuando se llenaba, al que le tocaba, pues había que tirarlo. Pero ponías algo para sentarte. Sí, era un cajón con un agujero. Era un cajón agujero y debajo estaba el susodicho perico. Entonces, el famoso perico de barro estaba en el agujero, tapando el agujero por debajo. Entonces ahí donde tú te desahogabas. Mira, eso ¿En yo qué lo parte vi de la casa estaba ubicado? en las casas pudientes, las casas que existían de mucho dinero, como decíamos entonces, de los ricos, pues sabía que tenían incluso un sillón. Claro, más cómodo. Tenían un sillón Sin asiento. y debajo ponían con un hueco y debajo ponían un perico. Y entonces, como se usaba, pues se usaban aquellos cubrepolvos que tenía. Había en casas de abogados, donde tenía el sillón que recibía a la gente. Y él debajo tenía el perico. Se sentaba ya sin pantalón. ¿Pero quién? Y allí se aliviaba cuando le era necesidad. No se quitaba de... que estaba con los clientes despachados en la mesa y él se aliviaba allí, al mismo tiempo. A ver, Joaquín, Después- explica sí. eso porque Sí. tiene tela. A ver, explica. Era un señor que tenía una oficina, un despacho. Claro, tenía un despacho y tenía un sillón, pues un sillón regio, un sillón... Y se levantaba el Tapa. asiento, se levantaba una tapa y debajo quedaba el hueco hecho justo donde Sí. se sentaba el trasero. Debajo estaba el perico. Sí. Estaba el bacín, que le llamaban. Y estaba el bacín. Y entonces él se sentaba allí porque si andaba un poco ligero de sus necesidades, o andaba tal, o estaba mucho rato porque pasaba un cliente y después otro, pues él sentaba allí con aquellas batas que se ponían, pero ya puestas para arriba tapado. Él no se le veía nada, allí sentado, y cuando le llegaba la necesidad se aliviaba allí delante de todos. No te creas que nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Porque estaba muy bien hecho y no... A ver. Yo he visto más de un sillón de aquellos. Pero Joaquín, Más de un... perdón Sí, que sí. me ría. Más, y sabes, las que tenían sirviendo en casa le tenían un nombre, porque le llamaban el gabinete. El gabinete. Aquel sillón lo llamaban el gabinete. Ya, claro. Y dice, que tengo que ir a limpiar el gabinete del señorito. Y a aquella le tocaba ir tapar el perico, como ya hay otra hora, tapar el bacín, y con él puesto al cuadril así de un lado, iban a la calle de la Huerta, al otro lado, allí al arroyo, a vaciarle y a lavarlo. Y volvían con él limpio para casa. Tú imagínate el momento Pero tenían que momentado llevarlo ellas, ¿eh? de tener a un cliente y de repente esos olores que tenían que Pues sí, venir, sí, porque sí. verse no se veía, pero oler. Bueno, que estaba muy bien cerrado y muy bien hecho. Ah, No te sí. creas que le saldrían los olores tanto. Ay, tanto. madre. Estaba ¿verdad? muy bien hecho aquello. Qué bueno, en fin. Bueno, íbamos por lo del cacharrero. Que después el cacharrero iba por los pueblos a vender, decíamos, ¿no? Sí, sí, iba a vender por los pueblos. Donde no había cacharrero, porque si en un pueblo había cacharrero, allí no irían, me imagino. Hombre, pues en algunos sitios sí, claro. A Peralejos no se le ocurría a nadie ir a No, porque vender ahí cacharro. había muchas familias en Porque Peralejos. allí había muchísimos que les hacían. Y esos iban a venderlos, los vendían. Fíjate, llegaban a la alberca. De aquí de Vitigudino. A la alberca iba un señor. Sí, y a fincas particulares, que había mucha gente donde necesitaba todo esto. Sí, todo. O sea, que la gente no es que viniese solamente a Vitigudino a comprar alfarería sí, alfarero, porque sino que ellos se desplazaban a los municipios también. Hombre, claro, yo sé, porque en casa no daban vendida toda. Pues eran donde eran varios de familia, como era, por ejemplo, en casa del señor Jacinto, que eran tres hombres trabajando, pues fabricaban mucha loza, fabricaban muchos cacharros. Y había que venderlos. Había que salir a vender, porque si no salían a vender, pues no, aunque todos los martes vendían mucho, porque Había mercado. iban a la plaza del mercado o se ponían algunos se ponían en la acera esa que llamamos aquí, ahora llamamos el Pilar, que era el hospital, se ponían ahí y con sus cántaras, con su loza, y ahí vendían los martes. Y los martes se vendía mucho, venían a comprar. ¿Había competencia entre ellos o no?
Sí, siempre tuvieron competencia, porque sí, ya sabes, todos los oficios hubo competencia. Existía competencia en los tejidos, competencia en los mecánicos, competencia en todo, competencia en los cacharreros. Existía bastante competencia. Pero de hecho, según estás hablando, había muchas familias que vivían de la alfarería aquí. Sí, por supuesto. Aquí, pues mira, aquí eran 1, 2, 3, 4, 5, como mínimo 6 familias de la alfarería. Hay uno, te voy a preguntar, que no sé cómo se llama, y me dijo, dice, te voy a regalar un botijo para que la pongas en la oficina de turismo. Juanito en la calle, el que tiene ahora el a toda 100, ¿no? Juanito Cacharrero, que lo llama de toda la vida. Sí, sí. Su padre era cacharrero también. Su abuelo. Su abuelo. Y Era su padre. Y su padre. No, de Juanito era su abuelo también, que era el Garzo, el Bueno, sí, claro. tragaperras. Que todos descendían. Todos descendían de la misma familia más Del o menos. tragaperras, se llamaba. No, Juanito no era el tragaperras. Era Sí, hombre. El tragaperras era el señor Tomás. Y el que vivía frente a las escuelas en la calle Chica, que era el padre de Juanito, Ajá. ese se llamaba Estefes, lo sé bien. Claro, pero ahora sí me ha pasado, mira, ahora no. Bueno, Ese trabajaba allí, ahora está en una casita que le ha hecho la fachada de piedra, de piedra, la fachada mucho, al pie donde ha hecho el taxista, el hijo de Mariano, Eduardo. Ah, sí. Al pie, por encima está allí, y el otro edificio hecho grande, pues ahí era donde vivía, donde vivían ellos. Y ahí trabajaba, ahí tenía para atrás un patio grande, y ahí tenían el horno, ahí trabajaba mucho la alfarería también ese señor. Eran familias, todos eran primos, todos estaban enraizados. Pero realmente ellos han seguido siendo cacharreros porque se dedicaban a la venta ambulante, ya no solamente de alfarería, sino que vendían cacharros y lo hemos conocido como los cacharreros también. Ese los que más siguieron pues fueron los del señor Tomás. Y fue Agustín, sus hijos, los hijos de Agustín, que tienen la ferretería. Claro. De Santana. Eso es lo que yo me refería antes. Por las ferias, era su abuelo, ese me refería antes. Era su abuelo, también ya cacharrero. Luego ya pasó Agustín y luego los hijos. Que los hijos no han sido. Pero que ellos ya no se dedican a la alfarería. No, ya no, ellos se dedican a, pues eso. El último que se dedicó fue Agustín, el hijo mayor. Fue el último que se dedicó a la alfarería. Bueno, Francisco, Kiko, que vive en la calle La Fuente, abajo del todo. Y pues algo hizo, sí. Ese también se dedicó bastante a la alfarería, también bastante, pero bueno, de joven se dedicó más a la bañilería, después a hacer otras cosas, pero ese era alfarero también. Y a veces pues hacía su pinito, a veces ahí en la cochera pues hacía sus cositas. Ajá, pero ya de entretenimiento más que otra cosa. Sí, porque el plástico, el aluminio, ha ido invadiendo todo el sistema de menaje y demás. Entonces, eso pues han quedando soletos, y si acaso queda alguno, que de hecho lo hay, pues son todo a base de artesanía pura y dura para seguir haciendo cosas, no como medio de vida si quieres, pero sí como cosa de recuerdos y demás. El único que vive ahora de la alfarería complementada con otras cosas es Ceferino, que tiene la alfarería. Por ejemplo, Ferín, que es lo que estaba haciendo Ferín últimamente. Que se va también de feria en feria. Mira, y tiene ahí también su... Esto, por ejemplo, es de Sí, yo tengo ahí un... Esto es de ese tipo, esto se ha hecho con un alfarero. Sí, para poner los bolígrafos, que es una choza. Para los bolígrafos, que está muy bonito. Y está hecho de... Bueno, pues estas cosas, por ejemplo, pues ya no es la necesidad de antes de hacer algo para usar. Es un recuerdo, es un detalle, es un regalo, y me parece que, bueno, pues de alguna forma es como aquí quedando la alfarería. Exacto. Bueno, pues hemos tocado muy poquitos trabajos, ¿eh? Tenemos mucho que decir. Sí. Nos hemos quedado el cacharrero, nos queda el tejero, bueno, en fin, bastantes. Que los emplazo para el siguiente jueves, que estaremos aquí también para hablar de más oficios, si os parece, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido el programa hoy? Bueno, pues simplemente bien, ha sido entretenido, un revolver de atrás de cosas que se han ido viviendo y que gracias a ello Vitigudino ha ido evolucionando, que esto también es de agradecer. Esas pequeñas empresas que se han ido perdiendo con el tiempo han sido los que han formado la historia de este pueblo. Entonces vamos a enseñárselo a la gente joven, o que la gente joven ahora lo oiga y mañana lo pueda escuchar, de cómo ha sido Vitigudino y cómo se ha ido transformando a través del tiempo. Pues nada, gracias por estar aquí, Abel, Joaquín,
Benito. Pedro se nos tuvo que ir un poquito antes, pero también ha estado presente en el principio del programa. Así que nada, os emplazo para el próximo jueves. Que paséis una feliz semana, ¿vale? Y nos volvemos a ver y escuchar. Vale. Hasta pronto. Y contaremos muchos más oficios que quedan en el tintero. Hasta el próximo jueves. A todos los escuchantes de Radio Vitigudino, un saludo, un abrazo para todos. Y desde aquí le decimos que no dejen de conectar en el dial de su aparato de radio, de su transistor, o en el dial en el 87.9, frecuencia modulada. Encontrarán Radio Vitigudino, y si les sale ameno lo que decimos, pues si no, que nos llamen, que nos digan. Nos encanta que nos llamen, que nos estén llamando y estén diciendo, oye, mira, que esto, que lo otro, porque así refresca nuestra memoria. Ajá. Y así pues podemos también decir alguna cosita más, porque nosotros lo hacemos por entretenimiento de todos y el nuestro también. Así que buenos días para todos. Teléfono 923 52 03 62. De todos modos, también pueden entrar en YouTube, que lo pueden encontrar, Memorias y Vivencias de Vitigudino, y en la página web del ayuntamiento también, vitigudino@.es. Seguirán con su café y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3, pobre